¿Qué tal, chicos, chicas? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo van? Bien, todavía somos poquitos, ¿no? Creo que somos dos, tres, somos seis, ¿no? Y creo que conmigo somos seis. Bueno, eh, la clase del día de hoy es una clase muy extensa, muy grande, abarca cuestiones muy importantes, pero no se preocupen, es una clase que se puede acabar en 2 horas, ¿no? El ciclo pasado me acuerdo que hicimos así, desde aquí hasta la Revolución Rusa. O imagínate, no alcanzó ni el tiempo para poder hacer bien la clase. Pero ahora vamos a hacer desde las ideologías hasta la Primera Guerra Mundial, así que sobrado nos va a alcanzar el tiempo. Bien. em, Cuando ya entren la mayoría, es decir, cuando estamos ya en la segunda hora, les voy a pasar los 3 PDFs que les prometí de Historia del Perú Contemporáneo de Cueto y Contreras, Historia Mínima del Perú de Contreras con Zuloaga, y creo que se llama Nación y Sociedad del Perú de Peter Claren, ¿no? Que son 3 compendios, los 3 son compendios de historia del Perú que van desde la época preincaica hasta la actualidad, ¿no? O en la actualidad, pero ya hasta el gobierno de Alan García, más o menos. Entonces, yo se los voy a pasar en la segunda hora cuando ya todos estemos conectados, ¿ok? Bien. Bien, entonces vamos a empezar con las ideologías, que es una cuestión interesante e importante porque hasta la actualidad uno va a seguir escuchando este tipo de ideologías, ¿no? Como es el caso del liberalismo, el nacionalismo, el conservadurismo, ¿no? Y lo que continúa que es el socialismo, ¿no? Entonces, con cuidado esta parte, sobre todo porque normalmente vienen preguntas de examen de admisión, ¿no? Para hacerte caer. Pero normalmente lo he visto para hacer conexión, ¿no? Por ejemplo, viene la pregunta, hay un espacio en blanco y te dicen qué es el liberalismo, espacio en blanco, que es el conservadurismo, ¿no? Pero no hay preguntas que sean un poco más complicadas, ¿no? Sin embargo, no hay que retar a la pre, hay que recordar que el tercer examen de la pre siempre es el examen como que destructor, ¿no? Es el que quiere sacarte del cuadro o quiere matarte, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado ahí. Bien, entonces vamos a empezar con lo primero, ¿no? Creo que el liberalismo ya es una corriente que lo hemos estudiado profundamente, porque ya lo hemos visto en la Revolución Francesa, ¿no? Hay que recordar que los de la Ilustración fueron personas que emplearon los principios liberales ya planteados antes en otra revolución, ¿no? A ver, pregunta, para ustedes que ya lo deben de saber, ¿cuál fue la revolución que pasó antes de la Revolución Francesa que ya aplicó medidas liberales, lo cual los ideólogos franceses de la Ilustración, ¿no? Los ilustrados, copiaron parte de eso, ¿no? O bueno, copiaron, sino que siguieron esos principios. ¿Alguien se acuerda? Antes de la Revolución Francesa hubo una revolución, en Europa también, que permitió que estos principios se exploren antes de eso, ¿no? Nada por ahí, ¿no se acuerdan? Ahí mismo en Europa hay un país, otra revolución, nada, ya. Estoy hablando de la Revolución Inglesa, ¿no? La Revolución Inglesa fue una revolución de corte liberal, ¿no? Que también planteó la división de poderes, ¿no? En este caso existió desde ahí una monarquía constitucional, ¿no? Bien, entonces ya el liberalismo lo hemos revisado, ¿no? Que plantea esta división de poderes. Una es el tipo de republicanismo, donde solamente existe Estado en la figura de un presidente, un gobierno legislativo y un gobierno judicial, ¿no? Y también está por otro lado lo que ya mencioné, la monarquía constitucional, que es el poder de la cabeza del rey, pero que no toma decisiones. Y luego está, pues, ¿no? El Estado, el poder legislativo, el poder judicial, ¿no? De esa forma, ¿no? Bueno, y demás principios que ya sabemos, por ejemplo, la soberanía popular, ¿no? Que tiene que ver con los principios del pueblo, donde pueden, por ejemplo, estar en votaciones, ¿no? Cuestión que es un poco complicada porque si nos vamos a dar cuenta, em, mucho de lo que vemos esta soberanía popular no se respetó hasta Ponte, ¿no? Más allá del siglo XX.
Sí, profe, pero ¿por qué no? Por ejemplo, ¿no? Las mujeres empezaron a votar recién a mediados del siglo XX, ¿no? Recuerda que el esclavismo recién terminó también a mediados del siglo XX. Entonces, esta soberanía popular aplicada por los liberales en realidad pues no se aplicó como debía de ser, ¿no? Igual, el tema de la libertad individual es un tema pendiente hasta la actualidad. Hay que recordar que hasta qué punto se lleva el tipo de libertad individual, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? Si tú defiendes tanto tu libertad individual, puede llegar un momento a sobrepasar la libertad individual de otro, como es el caso de los antivacunas, ¿no? Los antivacunas no quieren vacunarse, el problema es que si ellos están contagiados, replican el virus, entonces ya se vuelve algo que afecta al colectivo, ¿no? Bueno, igualdad jurídica es algo que debería, ¿no? En realidad cumplirse, ¿no? Que todos seamos juzgados por, se puede decir, ¿no? De una misma forma, pero en la actualidad, pues, ¿no? Esta igualdad jurídica es un poco complicada, ¿no? Librecambismo, bueno, es el liberalismo, pero planteado en la forma económica de esa época que vamos a ver que va a sufrir algunas crisis, ¿no? Antes del crack de 1929, ya los principios liberales económicos tuvieron una crisis, ¿no? Que es la crisis del año de 1870, ¿no? La primera gran crisis del capitalismo, ¿no? Que ahí quizás debieron haber hecho algunos cambios, pero ya luego del crack de 1929 es que se dan cambios más profundos, ¿no? Y entra a tallar lo que es el keynesianismo, ¿no? Bien, y bueno, el respeto por la propiedad privada. Bien, entonces son los principios liberales, y los vamos a ver de manera mucho más contundente cuando lleguemos a ver las revoluciones liberales del siglo XX, ¿no? La del 30 y la del 48. Bien, y bueno, el conservadurismo, ¿no? Es este tipo de ideología planteada pues, por los que querían que el antiguo régimen o las monarquías absolutas todavía se mantengan. Principios, bueno, ya, pues, ¿no? Mantener el orden social heredado, ¿no? Y la defensa de las tradiciones de la iglesia, ¿no? Cuestiones que ya en Europa fueron desapareciendo en el siglo XX, ¿no? Prácticamente en Europa la mayoría de naciones todas son secularizadas, ¿no? No hay un Estado que esté financiando o sostenga, ¿no? a ningún tipo de iglesia. En cambio aquí en Perú, pues sí hay un tipo de sostén, ¿no? El Estado todavía sostiene a la Iglesia Católica, ¿no? Lo cual no debería pasar, ¿no? Y no porque esté mal, sino porque simplemente si somos un Estado laico y cada persona tiene un tipo de religión o creencia, pues no debería haber un tipo de preferencia hacia una, ¿no? Pero bueno. Bueno, este es otro tema, el nacionalismo. El nacionalismo es una corriente que vamos a revisar un poco más de cerca para poder entender el origen de Alemania, ¿no? Porque si tú te das cuenta, hasta lo que estamos avanzando, ¿no? Inicio del siglo XX o mediados del siglo XIX, nosotros no estamos viendo, pues, un Alemania, ¿no? Alemania todavía no existe. ¿Qué es Alemania antes de ser Alemania? El Sacro Imperio Romano Germánico. Y luego de eso es, pues, ¿no? Lo que es llamado Prusia, ¿no? Y bueno, Prusia va a empezar a hacer un tipo de unión, y eso es lo que vamos a ver en el nacionalismo, ¿no? En este caso, ¿no? El nacionalismo, ¿qué considera? Que existe una comunidad, ¿no? Unida por raza, lengua, historia, tradiciones, ¿no? Eso es lo que dibuja la nación. Entonces, yo les preguntaría a ustedes, si una nación, ¿no? Equivale a una raza, a una lengua, a una historia y una tradición similar o conjunta, ¿el Perú sería una nación o serían varias naciones? No, creo que el término nación no entraría mucho aquí, ¿no? Una cuestión, creo yo, simple, ¿no? En el Perú no hay solo una raza, una lengua, una historia y una tradición, ¿no? Son muchas, ¿no? Son un conjunto, sería un país plurinacional, ¿no? No nacional, ¿no? Bien, y ahora vamos al otro tema, que es el socialismo, que es planteado, pues, en dos vertientes, ¿no? En este caso está el socialismo utópico y por otro lado está el socialismo científico. Ahora, por qué se le llama utópico a ese socialismo, ¿no? Se le planteó de esta forma el socialismo utópico, porque utópico es cuando tú quieres, pues, ¿no? Algo idealista, ¿no? Algo que por ejemplo, juegas la tinca y quieres ganarla, ¿no? Utópico, ¿no? ¿Por qué? Porque entre 1 millón la probabilidad es que tú logres, sacar un número de la tinca, ¿no?
Entonces, quién le acuñó este nombre utópico? Lo acuñó Karl Marx, ¿no? ¿Por qué lo acuñó? Porque los defensores del socialismo utópico planteaban cuestiones pues que eran imposibles de que se pudieran cumplir, ¿no? Por ejemplo, le voy a dar ejemplos, ¿no? Por ejemplo, hay un socialista que se llamaba François Bebov, ¿no? Y él lo que planteó en plena Revolución Francesa es que la propiedad privada tenía que ser abolida y que la tierra tenía que ser colectivizada. Entonces la pregunta es, en plena Revolución Francesa, con el apogeo de la burguesía, ¿tú podrías plantear que la propiedad privada sea abolida y que se colectivice la tierra? No, es poco complicado, ¿no? Bien, por ejemplo, otro más, ¿no? San Simon, ¿no? ¿Qué planteó San Simon, no? Él planteó que se redistribuya la riqueza del Estado para atajar las desigualdades. Pero yo les hago una pregunta. Si para poder cambiar el sistema, ¿no? Estoy hablando ya del sistema, por ejemplo, francés, que era un sistema de monarquía absolutista, ¿qué tuvieron que hacer los burgueses para destruir el sistema? Una revolución, ¿no? Entonces, para cambiar el sistema, ¿qué tienes que hacer tú? Destruir el sistema, ¿no? O cambiarlo. Pero tú no vas y ya planteas una cuestión y ya está, ¿no? La mayoría de cambios radicales en la historia no se han hecho yendo a un lugar y conversando, ¿no? ¿Cómo se han hecho la mayoría de los cambios radicales en la historia? Rebeliones, guerras, revoluciones, ¿no? Golpes de Estado. Entonces, el socialismo utópico planteaba eso, ¿no? Que mediante el debate y la conversación se iban a poder cambiar las cosas, pues eso es totalmente falso, ¿no? Otros dos socialistas utópicos son, por ejemplo, Fourier, ¿no? Fourier en este caso fue partidario de una libre asociación, ¿no? Él pone la idea de estos llamados los falansterios, ¿no? Los falansterios son estas pequeñas comunidades que él plantea, ¿no? Que estaban basadas en una armonía nacional. Armonía, ¿no? Un poco volada, ¿no? Y otro es Robert Owen, ¿no? Robert Owen, que era un fabricante textil, ¿no? En Escocia, era un empresario, ¿no? Era un fabricante textil. Él lo que hizo dentro de su empresa fue elevar los salarios y proporcionó a los obreros mejoras en vivienda, sanidad y educación. Te hago una pregunta, ¿algún empresario, tú crees que algún empresario elevaría los salarios, proporcionaría a los obreros vivienda, sanidad y educación? En la actualidad, ¿tú crees que alguien lo haría? Imposible, ¿no? Si cuando suben el sueldo mínimo lloran. La pregunta es, ¿no? Si el sueldo mínimo no alcanza para cubrir absolutamente nada de la canasta común de una familia, entonces, ¿cómo podrías decir eso, no? Es como hace unos días, no sé si ustedes vieron la noticia, que un congresista dijo que con 15.000 soles le quedaba pequeño, ¿no? Que era un sueldo paupérrimo para el trabajo que ellos hacían, ¿no? 15.000 soles, pues, ¿no? Yo me pregunto, ¿no? ¿Qué hacen con 15.000 soles, no? Es una cuestión bien complicada, ¿no? A elevar los salarios mínimos genera desempleo. Bueno, justo vi una noticia ya hace un tiempo del Premio Nobel de Economía que, eh, bueno, no planteaba que los salarios mínimos, sino que los salarios mínimos generaban desempleo. Mm, bueno, no estoy seguro de eso, pero en fin. Bien, entonces, como tú te vas dando cuenta, todos los socialistas utópicos que he planteado, obviamente en la teoría, pues nos suena muy bien, ¿no? Todo lo que ellos plantean, ¿no? El problema es si en realidad los industriales van a fabricar o van a querer negociar esta potestad del dinero, ¿no? Una cuestión un poco, se puede decir complicada, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que siempre tiene una empresa, al menos en esta época, ¿qué es? Ganancia, ¿no? Entonces es un poco complicado que quieran cambiar este panorama. Bueno, esto es el socialismo científico, disculpan, utópico. Por otro lado está planteado el socialismo científico, ¿no? O también llamado el marxismo, ¿no? Obviamente planteado en la figura del señor Karl Marx, ¿no? Que es el que vemos en la figura de la izquierda, ¿no? Que algunos dicen que si quieres vestirte de Halloween, simplemente tienes que ponerte la cara de Karl Marx y caminar
por Miraflores, ¿no? Y la gente se va a asustar posiblemente. Pero no lo hagas, ¿sabes? Yo creo que es un poco peligroso. Podrían acusarte de comunista, de terruco, etcétera, ¿no? Todo lo que te acusan en la actualidad. Bien, entonces vamos al socialismo científico, también llamado el socialismo marxista, o también llamado marxismo, ¿no? En este caso, el Karl Marx, ¿no? Con su amigo Engels, plantearon lo que es el manifiesto comunista, ¿no? Que es una doctrina social, ¿no? Económica, política, ¿no? Que comienza, como dicen, ¿no? Un fantasma recorre las calles de Europa, ¿no? Obviamente haciendo referencia a lo que es, pues, ¿no? El comunismo, ¿no? Bien, entonces, ¿dónde plantea Marx su idea del marxismo, también llamado después comunismo, ¿no? En su libro El Capital, ¿no? Capital, que es un libro que tiene 3 tomos, no es una obra terminada, pero la obra más importante es el tomo uno, ¿no? En este caso aquí Marx va a plantear, pues, ¿no? 3 cuestiones importantes para él, ¿no? Uno es el materialismo histórico, ¿no? Que según él, eh, ¿no? La historia de la humanidad estaría presentada, pues, ¿no? En diferentes sistemas económicos, ¿no? Donde siempre hay un antagonismo entre una clase opresora y una clase oprimida, ¿no? Es el antagonismo que plantea Marx, ¿no? En este caso, él lo divide en diferentes etapas históricas, ¿no? La primera es la primitivista, luego viene el esclavismo, luego viene el feudalismo y lo que sería en su época el capitalismo, ¿no? Entonces, lo que él plantea siempre es que en cada época hay un opresor y un oprimido, ¿no? Por ejemplo, en el esclavismo, ¿quién sería el opresor? El esclavista, ¿no? Y el oprimido, el esclavo. En el feudalismo, ¿no? Sería el señor feudal y el siervo, ¿no? Y en el capitalismo, ¿quién sería? El burgués, ¿no? Y el trabajador asalariado, también llamado el proletariado, ¿no? Entonces, eso es lo que plantea él, ¿no? Que siempre hay un antagonismo, ¿no? Por eso se llama materialismo histórico, ¿no? Entonces, eh, se suponía que esta evolución histórica nos iba a llevar, pues, ¿no? A lo que es un sistema económico nuevo, que es el comunista, ¿no? Ahora, todas estas ideas son más que todo ideas, ¿no? Que él plantea Marx, ¿no? La cuestión aquí a preguntarnos, o que podría venir en su examen de admisión, sería si, bueno, no creo que les venga algo así, ¿no? Quizás podría ser que les venga en filosofía, pero no creo en historia. Pero bueno, uno nunca sabe. En este caso, son teorías eurocéntricas, ¿no? ¿Por qué? Porque si te das cuenta, él está planteando que hay sistemas en la historia, ¿no? Por ejemplo, esclavismo, feudalismo y capitalismo, ¿no? La pregunta sería, ¿no? Antes de que lleguen los españoles, aquí en Latinoamérica hubo feudalismo, hubo esclavismo. No, no. Son sociedades que tienen sus propios tipos de sistemas económicos y políticos, ¿no? Muy distintos al europeo. Entonces, ¿cómo podría de repente alguien extrapolar, ¿no? Alguna medida del comunismo aquí a Perú, pues, ¿no? O no sé, México, etcétera, sería un poco más complicado, ¿no? Sobre todo si se plantea un tipo de materialismo histórico que viene desde atrás, ¿no? Ahora, a partir, ¿no? Ya de lo que viene, pues, ¿no? Con los españoles, etcétera, quizás podría plantearse algo, ¿no? Pero bueno, eso podría venir para su examen de filosofía, no creo que en historia. Pero bueno, esa es la primera, ¿no? El materialismo histórico. Bien, ahora vamos a la siguiente idea que él plantea, ¿no? Que es la lucha de clases. No, en este caso la lucha de clases para Marx es el motor de la evolución histórica de las sociedades, ¿no? Eh, Como él menciona, ¿no? En el siglo XIX, ¿no? Aquí esa idea que él plantea, la lucha de clases, se concreta entre quiénes, entre la burguesía y los proletarios, o también llamados los obreros, ¿no? Entonces, Marx planteaba, ¿no? Que en esta lucha que iban a vivir los obreros y la burguesía, ¿no? Iba a haber una revolución, obviamente proletaria, y esto llevaría a que el capitalismo desaparezca y se plantee pues luego un periodo de dictadura del proletariado, que sería pues el comunismo, ¿no? Bueno, lo que no previó Marx es que en realidad el capitalismo no es un sistema pues, ¿no? Que pueda ser destruido, ¿no? Sobre todo por una cuestión simple, ¿no? Muchos creen que el comunismo es una ideología que prácticamente ha gobernado el mundo, ¿no? Pero habría que preguntarnos,
si solamente se basó el comunismo en tanto en China, ¿no? En su variante china y en su variante rusa, eso no estamos hablando de un comunismo a escala global, ¿no? En cambio, el capitalismo sí es un sistema que va a escala global y obviamente pues cambiar el sistema es mucho más complicado, ¿no? Pero bueno, esto es lo que plantea Marx para esa época, ¿no? Obviamente él no vio tampoco la revolución rusa ni tampoco va a ver la revolución china, ¿no? Entonces, lo que plantea Marx hasta ahí es teoría pura, ¿no? Es muy, muy teórica, ¿no? No hay una, como decir, una forma de teoría y luego pues una forma de práctica en lo que él puso, ¿no? No existe eso, porque él no lo ve, él cree que va a pasar eso. Ahora, hay que recordar que hay mucha gente pues que vive dentro del capitalismo a pesar de ser explotado de forma feliz. ¿Por qué? Porque hay otros tipos de control humano, ¿no? No necesariamente a uno se le controla mediante la política, ¿no? Creo que una de las formas de controles mucho más sutiles y que no nos damos cuenta, pues es esto, ¿no? El celular, las redes sociales, ¿no? Por ejemplo, el día de ayer Zuckerberg ha cambiado el nombre de Facebook, no sé si se han enterado, ahora se llama Meta. ¿Qué diablos es Meta? Bueno, él ha explicado, ¿no? Que es una forma de cambiar la interactividad que tenemos de manera virtual, pero en realidad lo que ha hecho Zuckerberg, pues, ¿no? Es cambiar todas las acusaciones que él tenía y obviamente lo ha barajeado cambiándolo de nombre, ¿no? Bueno, es Zuckerberg, ¿no? Sabe cómo liberarse de estos problemas. En fin, y el último planteamiento es la plusvalía, ¿no? Esto ya imagino que lo habrán hecho en economía, ¿no? Que es la plusvalía, ¿no? Es la diferencia que va a haber entre el salario del trabajador, ¿no? Y el precio completo del producto, ¿no? En este caso hay una ganancia de parte del, ¿no? Del burgués, que tú, como sabes, están divididas, ponte, ¿no? En 8 horas de trabajo, ¿no? En las 4 primeras horas tú te pagas tu salario, pero estas 4 horas restantes no son para ti, ¿no? ¿Para quién son? Para ellos, ¿no? Entonces, lo que plantea Marx es eso, ¿no? Que a raíz de esto, de este excedente de horas que tú hacías para la empresa, ¿no? Que es llamada la plusvalía, se iba acumulando, ¿no? El dinero en el capital, ¿no? En el capitalismo, ¿no? Una acumulación capitalista, ¿no? Que para Marx esta acumulación capitalista está basada en la explotación y miseria del obrero. Hay algunos postulados en los que Marx pues no hace un examen de la sociedad y obviamente no se equivoca, ¿no? Por ejemplo, la explotación y miseria del obrero es una cuestión que si bien él la plantea en lo que ve, no mejora con los años, ¿no? Y eso puedes verlo en la actualidad, ¿no? Por ejemplo, aquí la mayoría de obreros están tercerizados, ¿no? Profe, ¿qué es estar tercerizado? Ya algún día vas a ver qué es estar tercerizado, créeme, no es algo muy, muy bacán, muy chévere, porque una persona tercerizada no tiene derechos, ¿no? No tienes seguro, no tienes bonificaciones, no tienes aguinaldo, no tienes gratis, no tienes CTS, no tienes nada, ¿no? Eres un tercerizado. Entonces, ¿cómo puedes tú trabajar de esa forma, ¿no? Porque no tienes, pues, ¿no? No hay forma. No hay forma de que puedas de repente ganar dinero, ¿no? El obrero muchas veces tiene que someterse a eso. Y entonces, lamentablemente, pues, en esta forma de explotación y miseria del obrero, del trabajador, todavía se da en la actualidad, ¿no? Por eso que hay mucha informalidad, ¿no? Demasiada informalidad. Porque cuando tú te pasas al lado formal, en realidad no es tan bonito, ¿no? Pero bueno, ya cuestiones que no te quiero malograr ya cuando tengas 25 o 26, ahí te vas a dar cuenta en realidad qué tan bonito es el trabajo. Bien, entonces, este marxismo que hemos hablado ahora va a ser base ideológica de muchos de los movimientos revolucionarios que vamos a ver a partir de la segunda mitad del siglo XIX para adelante, ¿no? Por ejemplo, la Revolución Rusa está obviamente planteada en el marxismo, ¿no? Que luego va a tomar la forma del leninismo, ¿no? Según lo que plantea Lenin. Y en el caso, pues, también de la Revolución China, también plantea en cierta medida partes de lo que es el marxismo, ¿no? Pero en otra variante que sería, pues, ¿no? El maoísmo, ¿no? Bien, otro gran pensamiento ideológico de esta época es el anarquismo, ¿no? Un anarquismo, pues, planteado en su variante por un ruso, ¿no? Llamado Mijael Bakunin. En este caso, Bakunin defiende, ¿no? Un tipo de rebelión espontánea.
también contra la sociedad capitalista y el Estado. Ahora, aquí hay una cuestión muy diferente, ¿no? Que quiero que tengan cuidado, que puede venirles, eso sí, en el examen de admisión, que es el caso, ¿no? De que el comunismo y el anarquismo plantean ambos la destrucción del Estado. Los dos plantean la destrucción del Estado. Pero en el caso del comunismo, ellos plantean la destrucción del Estado para poder formar lo que es la dictadura del proletariado, ¿no? Una nueva forma de Estado, ¿ya? Pero el anarquismo contempla la destrucción del Estado, pero no quiere que exista un nuevo Estado, ¿no? Ellos no pretenden que exista un nuevo Estado, sino... ¿Por qué? Porque ellos consideran que de aquí es donde se oprima la sociedad, ¿no? Por lo tanto, ellos consideran, ¿no? De esta forma de radical, ¿no? Se destruye totalmente el Estado y el orden social burgués también es destruido y sus instrumentos de control, que son la policía, el ejército, el gobierno, las fronteras, también tienen que destruirse, ¿no? Ya ustedes más adelante, no creo que lo hagan aquí y probablemente no lo vuelvan a ver, lo escucharán mucho tiempo después, pero en estos tiempos que se está viviendo no creo que lo vuelvas a escuchar, pero si quieres anótalo y pregúntale a tu profe de filosofía, ¿no? En el receso, no sé cuándo se pueda, pregúntale, ¿no? ¿Qué son los instrumentos de control? ¿Qué es un instrumento de control en la actualidad? ¿No? Es decir, la policía, el ejército, el gobierno, las cárceles, los colegios, ¿son sistemas de control? ¿Para qué? ¿Para qué no? Las redes sociales, el internet, son sistemas de control. ¿Y para qué sirven? ¿Cuál es la función de estos sistemas de control? ¿Cuál es la importancia de ellos en la actualidad? Y si funcionan, ¿no? Más adelante tú te vas a dar cuenta, ¿no? Si puedes un día examina tu celular y hay dentro del mismo celular hay una aplicación que es para controlar el tiempo que tú paras en el celular. Si tú paras en el celular más de 9 horas, preocúpate, porque ya se está ejerciendo un tipo de control, ¿no? Y en realidad esta pandemia lo que ha hecho es prácticamente ligarnos a eso, ¿no? A un sistema de control mucho más fuerte, mucho más difícil de desprenderse, porque prácticamente hemos vivido con la virtualidad. Entonces, pregúntate, ¿no? Míralo ahí, ¿no? Los sistemas de control que enunciaron en algún momento los anarquistas, en la actualidad obviamente son diferentes, pero por ahí va, ¿no? Ya habían sistemas de control, ¿no? En un tiempo la policía no era mala, la policía velaba por otras cuestiones, pero se le empezó a dar cuestiones un poco más profundas, ¿no? Bueno, en fin, como hemos planteado, ahí está la diferencia entre el anarquismo y el comunismo, ¿no? Que puede venirte en una pregunta de examen de admisión. Ahora, a la par de esto también se va a desarrollar lo que es el desarrollo del sindicalismo, ¿no? Se crean los primeros sindicatos, ¿no? Obviamente, la mayoría de estados tienen que dar el derecho a asociación, ¿no? Que son cuando las organizaciones obreras pueden organizarse ya no de forma clandestina, y van a ir formando pues sus sindicatos, ¿no? Para poder pedir mejoras salariales o mejoras para ellos mismos, ¿no? Y esto pues, ¿no? Y llevó a conformar organizaciones obreras ya nacionales, que se van a ir juntando también en Europa, ¿no? Ya no solamente de forma nacional, sino de forma también internacional, ¿no? Ya sabemos que estas organizaciones también llevaron más adelante a que un obrero pudiera, ¿no? Utilizar lo que es llamada la huelga, que es un instrumento de presión para lograr demandas, ¿no? Obviamente haces una huelga, pides una demanda, ¿no? Y la logras, ¿no? La logras, pues, ¿no? Y bueno, más adelante, cuando ya está acabando el siglo XIX, ya sabemos, ¿no? Que se da, pues, ¿no? El 1 de mayo del año de 1886 en Estados Unidos, ¿no? Varios sindicatos hicieron una jornada de huelga de mucha presión y aquí, pues, ¿no? Hubo una represión muy fuerte de parte de los policías, donde murieron, pues, una cantidad grande de líderes sindicales y fueron muchos ejecutados. Entonces, por este motivo, a partir del año de 1890, el 1 de mayo se convierte, ¿no? En el día cívico para celebrar, pues, ¿no? Lo que es el Día del Trabajo. Y lo más gracioso de todo es que ese día la gente sale a comer y hay gente trabajando, ¿no? Un poco gracioso esto. Pero bueno, en fin. Estos son los movimientos, ¿no? Como he mencionado, movimientos que hasta la actualidad tienen mucho, mucho que ver.
mucha de importancia, sobre todo esto, ¿no? Lo que es el comunismo, ¿no? El comunismo es una cuestión que todo este año lo ha usado lo han usado los medios de comunicación, etcétera, y habría que plantearnos, pues, no sé, si aquí en Perú es posible un comunismo, ¿no? En Perú, no es imposible el comunismo. Pero bueno, así dicen, ¿no? Que iba a haber comunismo, no sé por dónde hay comunismo. Bien, lo que hemos visto hace un momento con lo que son el liberalismo todavía tiene una repercusión, ¿no? Recuerden que ya lo habíamos visto en la Revolución Francesa, en la Revolución Inglesa, en la independencia de las 13 colonias. Entonces, este movimiento liberal todavía se sigue manteniendo, no está en boga. Obviamente que recuerda que hay una diferencia muy grande entre una revolución y entre una rebelión, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia? En una revolución lo que hace es cambiar el sistema, cambia el sistema, ¿no? Por ejemplo, en esa época, ¿cuál era el sistema? El sistema monarquista, ¿no? Absolutista, ¿no? Monarquía absoluta. ¿Qué hacen los liberales? Los liberales cambian el sistema, ¿no? Lo destruyen para crear un nuevo sistema, ¿cuál es cuál? ¿No? La democracia republicanista, lo que estamos viendo en la actualidad, ¿no? Las repúblicas o en cuestión de la monarquía constitucional, ¿no? Cualquiera de estos dos. Pero si te das cuenta, hay un cambio de sistema. Un cambio del sistema profundo. No solamente son los nombres lo que se cambia, ¿no? Se cambia el tipo de educación, el tipo de economía, miles de cuestiones más profundas. En cambio, una rebelión no hace un cambio de sistema. Lo que hace una rebelión es un cambio dentro del sistema. Es decir, algo del sistema que no te gusta, tú te rebelas para cambiarlo. Profe, como por ejemplo, ¿qué? ¿Te acuerdas la rebelión de Tupac Amaru II? Era una rebelión para cambiar qué cosa, ¿te acuerdas? ¿Qué quería cambiar inicialmente Tupac Amaru II? Y pregunta para ti también, ¿no? ¿Tupac Amaru II quería que el rey se vaya, quería que el Perú se independice? ¿O qué quería hacer Tupac Amaru II? ¿Cuáles fueron sus planteamientos de Tupac Amaru II? No sé si te acuerdas. Lo vimos la semana pasada. Para poder entender un poco mejor lo que es. Claro, ¿no? Muy bien, ¿no? Los impuestos, ¿no? Los impuestos que habían aparecido por las reformas borbónicas, Tupac Amaru quiere cambiarlo, ¿no? Por lo tanto, ¿eso qué es? Una rebelión, ahí está, muy bien. Una rebelión antifiscal, ¿no? Excelente. Es una rebelión antifiscal. Entonces, lo que él quiere cambiar es algo del sistema. Él no quiere destruir el sistema. Por eso que es una rebelión. Entonces, si te das cuenta acá, son revoluciones liberales, porque lo que van a plantear aquí es un cambio total del sistema, ¿no? En base a los principios liberales. Entonces, empiezan a existir las revoluciones liberales. Aquí, por favor, esta imagen que está ahí, trata de grabártela, porque es una imagen que ya vino en una pregunta de examen de admisión, ¿no? Y la gran mayoría se equivocó en esta pregunta, ¿no? Porque si te das cuenta, ahí está la libertad, ¿no? Cogiendo la bandera, marchando adelante, y atrás está un burgués, atrás está un estudiante, y atrás está un obrero. ¿Por qué? Porque esta revolución, si bien tiene una tendencia liberal y es organizada por los burgueses, también participa el pueblo, ¿ya? Ten cuidado, no es una rebelión, no es una revolución hecha por el pueblo, es una revolución hecha por la burguesía, pero que también está inmiscuida el pueblo, ¿ok? Ten cuidado porque normalmente eso puede venir en pregunta de examen de admisión. Entonces empezamos con la primera, ¿no? Que es la rebelión del año 1830. Ahora, aquí hay una cuestión que se está olvidando un poco, ¿no? Que es en verdad las revoluciones liberales no explotan solo en el 30. Por ejemplo, ¿no? Las revoluciones liberales explotaron en el año 20. ¿Quién planteó la primera revolución en los 20? El general del Riego, ¿no? Que era un general español, que obviamente, pues no, al ver que Fernando VII no respetó la Constitución de Cádiz, ¿qué hizo? ¿No? Lo que hizo del Riego fue plantear una revolución liberal, ¿no? Obviamente, según los principios de la Santa Alianza que vimos hace 2 semanas, ¿te acuerdas que decía la Santa Alianza? Que si un país sufría o quería sufrir un cambio de monarquía, ¿qué debían hacer las otras monarquías? Entrar, ¿no? Entrar al país y ayudarlo a que solucione el problema y que se mantenga la monarquía. Eso había planteado la Santa Alianza, ¿no? Claro, muy bien, intervencionismo, excelente. Entonces, ¿qué pasó aquí cuando Del Riego se quiso achorar, ¿no? Quiso, ya, aquí es, aquí hago mi revolución liberal. El duque de Angulema, ¿no? Obviamente una persona enviada por la Santa Alianza, con los 100.000 hijos de San Luis, ¿qué hicieron?
derrotaron a Del Riego, ¿no? Que lo van a ejecutar y establecen otra vez el poder absolutista en España, ¿no? Entonces ahí te das cuenta, ¿no? Ahí te das cuenta que en realidad, pues, ya existieron un tipo de revoluciones. Y esto es importante porque de repente puede ser que te venga en Perú tu examen de admisión. No ha venido, pero puede ser que te venga. ¿Por qué España no envió tropas a cada sus colonias? ¿Por qué España no envió tropas? Porque Del Riego hizo una revolución. Y obviamente parte de las tropas españolas pelearon dentro de esa revolución. Por lo tanto, España no tenía ejército para mandarlo acá. Y es una de las tantas cuestiones importantes de por qué España nunca envió ejército aquí a las colonias, ¿no? Bien, entonces vamos de frente ya a la revolución del año 1830. En este caso, el rey Carlos X, que está gobernando, promulga 4 ordenanzas, ¿no? Las ordenanzas de San Cloud, ¿no? Un nombre así. En este caso, lo que plantea dentro de estas 4 ordenanzas es no censurar a la prensa, la Cámara de Diputados, que es pues no el sistema legislativo, y se limitó el derecho al voto. No, obviamente que esto pues no fue tomado de manera adecuada, sobre todo por los liberales, ¿no? Que los burgueses que querían un tipo diferente de gobierno, y se desarrolla lo que son llamadas las 3 gloriosas jornadas, ¿no? En este caso, Carlos X, ¿no? Sufre, pues, ¿no? Un golpe, y así empieza el reinado de otro rey, ¿no? Llamado el rey burgués, que es el señor Luis Felipe de Orleans. Entonces, supuestamente, al ser un rey burgués, se supone que él tendría, pues, ¿no? Los principios de un liberal, ¿no? Obviamente iba a cambiar, velar, pues, ¿no? Por el pueblo, iba a cambiar un sinfín de cosas, ¿no? Sin embargo, pues, el señor no hizo lo que prometió, ¿no? Bien, antes de pasar a lo que es la segunda etapa, ¿no? La revolución del año 1848, vamos a ver rápidamente lo que es la independencia de Bélgica, ¿no? En este caso, Bélgica estaba pues no fusionada con quién, con los Países Bajos, ¿no? Que sería pues Holanda, que ya no existe Holanda, ¿no? Ahora se llama Países Bajos, ¿no? Pero no tenían pues se puede decir, ¿no? Un mismo tipo de cultura, un mismo tipo de religión, ¿no? Habían cuestiones aquí que los separaban, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La zona belga era netamente católica y la zona de los Países Bajos que era protestante, entonces no se llevaban en ese sentido, ¿no? Entonces, también la actividad comercial era muy diferente en ambos, ¿no? Entonces, los belgas, inspirados obviamente por los movimientos liberales y nacionalistas también, inician, ¿no? En este caso, se inicia cuando ya el rey Guillermo de los Países Bajos disuelve el parlamento, ¿no? Y asume el control total del gobierno. Entonces la población belga y parte de la burguesía belga se organiza en milicias, ¿no? Y van a derrotar al ejército holandés en la batalla, ¿no? de Bruselas, ¿no? Tras lo cual forman su propio Congreso Nacional, redactan una propia constitución y va a ser promulgada en el año de 1831 y a partir de ese momento se forma, ¿no? Una monarquía constitucional. En este caso, Leopoldo I va a ser el primer rey belga, ¿no? Profe, ¿Leopoldo I no era ese rey que San Martín quería traer acá? Sí, pero no lo trajo, obviamente, ¿no? Los liberales peruanos no se lo permitieron. Así que Leopoldo se volvió rey de Bélgica, ¿no? Y a partir de ese momento Bélgica va a ser pues no un estado independiente. Bien, ahora ya sí, vamos para el año 1848, ¿no? Igual te voy a poner esa data, ¿no? De repente importa la independencia de Bélgica, ¿no? De repente viene, quién sabe. Porque también está ahí, ¿no? En el mapa, si te das cuenta. A ver, mira, aquí. En este mapa está como del año 30, se expande el movimiento, ¿no? Liberal. Y si te das cuenta, hay una cantidad enorme de movimientos, sobre todo el de Bélgica es el que hemos hablado ahorita, ¿no? Bien, entonces revolución del año 1848, ¿no? Falta de reformas. En este caso es culpa del voto censitario. Profe, ¿qué es un voto censitario? Un voto censitario simplemente es cuando se contempla a una sola parte de la población para que vote. Profe, ¿quiénes votaban aquí? Solamente estaban votando los que tenían propiedades. No era un voto universal. ¿No? Obviamente esto generó pues molestias en toda la población, ¿no? Ahora, hay una cuestión acá importante. Esta revolución del año de 1848 anota, esta revolución no es hecha por toda la burguesía, ¿ok? Esta revolución del año 1848 es hecha por la baja burguesía
y el pueblo. Es la baja burguesía y el pueblo los que forman parte de esto. La alta burguesía no. La alta burguesía está feliz con el reinado, ¿no?, de Luis Felipe de Orleans. Así que ten cuidado ahí, que puede ser que venga en pregunta de examen de admisión, ¿no? Que te digan que toda la burguesía participa en la revolución de 1948 es falso. Solamente es la baja burguesía, no, la alta no participa en esta revolución. Bien, a esto se le suma también la miseria del proletariado, porque hay, pues, ¿no?, una crisis agrícola, que es la crisis de las patatas, que obviamente con las patatas se alimentaba a todo el pueblo, ¿no? El pueblo consumía patatas, ¿no? Que es papas, ¿no? No sé por qué le ponen patatas. Pero bueno, crisis de las patatas. Entonces, esta crisis agrícola que se incrementa, ¿no?, los precios, obviamente la gente empieza a morir de hambre, y hay una miseria, ¿no?, también del proletariado, de los obreros. Sobre todo hay que recordar que para esta época, en Francia, si ya te estoy hablando del proletariado, ¿qué quiere decir, no? Que el pensamiento socialista ya está rondando en los obreros, ¿no? Ya están formando sindicatos, ya están hablando del socialismo, ¿no? Están hablando de cambios o, bueno, mejoras para el proletariado, ¿no? El socialismo ya está en sus cabezas de ellos. Entonces, ahora, que esté el socialismo en su cabeza de ellos no quiere decir que ya el comunismo existía en esta época, ¿no? O que estaba, disculpen, fortalecido, ¿no? Ten cuidado. En esta revolución del año 1848 existe el socialismo, pero todavía no está el marxismo no consolidado, ni tampoco el comunismo consolidado. Bien, entonces, el detonante para que estalle esta revolución fue cuando Luis Felipe, ¿no?, prohíbe los banquetes públicos, ¿no? A partir de ese momento ya se desata, ¿no? Hay negación de derechos y libertades en diferentes, ¿no?, sectores de la sociedad. Entonces, para eso ya la insurrección empieza, ¿no? En este caso son los pequeños burgueses, los obreros, los estudiantes, que van a forzar, ¿no?, la abdicación de Luis Felipe, ¿no? Y van a proclamar la Segunda República, ¿no? Entonces aquí lo que ellos van a buscar, ¿no?, es que la libertad de prensa, la libertad de asociación, el derecho al trabajo y el sufragio universal masculino se respete, ¿no? Bien, entonces, aquí hay un gobierno provisional que dura muy poco tiempo, que es el gobierno de miembros socialistas, ¿no? En este caso es Louis Blanc, ¿no?, la persona que va a gobernar, no lo ponen acá, pero por si acaso te lo pongo. Louis Blanc es el que provisionalmente va a gobernar, él va a establecer una jornada laboral de 10 horas, ¿ya? Y también quiere, pues, en cierta forma mitigar el paro obrero, que tenía 100.000 desempleados, ¿no? No es una cantidad no es una cantidad grande, ¿no? 100.000 desempleados. Entonces crea los talleres nacionales, impulsados desde el Estado, pero fracasa, lamentablemente. Entonces, a este fracaso, a todo ese zozobra que existe aquí en Francia, en junio de ese año, 1848, la revolución se radicaliza. ¿Qué quiere decir cuando una revolución se radicaliza? Ya estamos hablando de saqueos, matanzas, ¿no? Ya es una revolución radical. Entonces, cuando la revolución está netamente radical, ¿qué hace la pequeña burguesía? Se retira, ¿no? Da un paso al costado, dice, no, yo no me quiero quemar, dice, se va. Se retira la pequeña burguesía y deja al pueblo completamente solo, ¿no? En este caso, los obreros se quedan solos y la pequeña burguesía se va a aliar con la alta burguesía. Entonces, ya de este modo, pues, ¿no?, la burguesía ya consolidada va a ejercer una fuerte represión contra los obreros, donde van a morir prácticamente 1.500 personas ejecutadas, ¿no? Entonces, ya para esto, la Constitución creada va a nombrar a un primer presidente de la República Francesa, ¿no? Profe, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando de Luis Napoleón Bonaparte. ¿Quién, profe, resucitó con Edo Tensei? No, estoy hablando del sobrino de Napoleón, ¿no? En este caso, él va a ser el primer presidente de esta Segunda República, ¿no? Pregunta para ti que debes saberla, por favor. A ver, pregunta, no me decepciones. ¿Cuál es la primera república francesa? Si estamos diciendo que existe una segunda república, ¿cuándo es que se fundó la primera república? A ver, ¿te acuerdas? ¿Cómo te acuerdas? ¿Cuándo se funda la primera república? En el directorio. A ver, a ver, a ver. Ya, está bien, es en la Revolución Francesa, pero ¿es en el directorio? ¿O es antes del directorio? ¿Cuándo se funda la Segunda República Francesa?
Es en la Revolución Francesa, está muy bien. Es en una de las etapas de la Revolución Francesa, pero no es en el directorio. Es antes del directorio. ¿Cuál es la que viene antes del directorio? ¿Te acuerdas? Mm, claro, es decir, recuerda, cuando le cortan la cabeza al rey, ya no hay figura del rey. ¿Qué viene después de que cortan la cabeza al rey? Él, la, no es él, es la. ¿No? ¿Te acuerdas del loco que guillotinaba? Hay un loco que mete guillotina cada rato. ¿Cómo se llama ese loco en Francia que mete guillotina? Ah, por ahí. Claro, claro, es el verdugo, está bien, está bien. Sí, está bien. Pero ahí está, Robespierre, pues, ¿no? Y Robespierre, que era el loco guillotina, ¿no? Eso se llama la Convención Jacobina, ¿no? En la convención es que se da la primera república francesa. La primera república francesa. Obviamente esta república va a ser aplastada por lo que mencionó tu compañero, el directorio. Y bueno, luego de eso, ¿qué sucede? Vuelve otra vez a existir monarquía, ¿no? Luis XVIII y luego Carlos, ¿no? Décimo. Entonces, Luis Bonaparte es nombrado el primer presidente de la Segunda República. Pero en el año 1852 se acaba la Segunda República. Profe, ¿y qué pasa? Se forma el Segundo Imperio. ¿No? Así, locazo, ¿no? Napoleón. ¿Y qué hace Luis Napoleón Bonaparte? Se va a nombrar a sí mismo Napoleón III. Napoleón III, ¿no? Y con esto, pues, ¿no? Se va a dar paso a lo que es el Segundo Imperio Francés. Profe, ¿y esto va a caer algún día? Va a caer, y ahorita lo vamos a ver cómo cae. Bien, entonces, estas son parte de lo que son las revoluciones liberales. Vamos a ver rápidamente a otra revolución liberal importante, ¿no? En este caso en el Imperio Austriaco, ¿no? En el Imperio Austriaco se produce la caída, ¿te acuerdas de Metternich, ¿no? Que era el canciller austriaco, que es el que consolida la Santa Alianza. Bueno, Metternich cae aquí y al final el emperador Fernando I, ¿qué tiene que hacer? Aceptar parte, ¿no? De las propuestas liberales, ¿no? En este caso se forma una asamblea constituyente. En Alemania vamos a ver luego el nacionalismo, que ahorita nos vamos a centrar rápidamente en eso. Y bueno, ¿cuál es el balance de todo esto, no? Caía de las monarquías constitucionales, no de todas, ¿no? Pero en Francia sí cae la monarquía constitucional, no existe monarquía constitucional de ahí para adelante en Francia. Se funda una segunda república, como mencioné, luego desaparece porque aparece el segundo imperio. Y las ideas de revolución se propagan por toda Europa, ¿no? Por toda Europa, la mayoría de imperios o reyes van a tener que ceder, ¿no? No se mantienen de forma absolutista, ¿no? En este caso, Austria o el imperio austrohúngaro, a pesar de ser un imperio y tener un rey, tienen que ceder. Ceden ante lo que hacen ceden ante la presión de los liberales, ¿no? No se mantienen ahí. Bien. Entonces, antes de pasar a hablar de la revolución industrial, rápidamente vamos a tocar el tema importante que es la unificación italiana y la unificación alemana, que no lo ponen aquí en la pre, pero para poder entender la Primera Guerra Mundial tenemos que hablar de la unificación alemana. Bien, antes de pasar a esto, ya creo que somos veintipicos, voy a cumplir mi promesa de campaña, ¿no? ¿Cuál es mi promesa de campaña? Que prometí pasarles los tres PDFs, ¿no? De los libros de historia, ¿no? El libro de Cueto y Contreras, el libro de Contreras y Zuloaga, y el libro, pues, ¿no? De Peter Clarke, Nación y Sociedad en la Historia del Perú. Los tres están para descargar, solo tienes que entrar al link que te voy a dar. No es, por si acaso, virus, ¿no? No pienses mal. A ver, ahí te paso el primero, ¿no? Este directamente te va a pasar al link de descarga. A ver, te paso el primero. Dale clic. Este que te estoy pasando es el libro de Cueto, ¿ya? Está para descargar directamente. A ver, te voy a pasar el segundo. Este es el de Contreras y Zuloaga, ¿no? Que es Historia Mínima del Perú. Ya, a ver. Esta Historia Mínima del Perú, que es el más reciente, ¿no?
Y les voy a pasar el ya antiguito, porque este libro de Claren es un poco antiguo, que es Nación y Sociedad en la Historia del Perú, ¿no? Este está directamente, este te manda de frente al PDF. Nación y Sociedad en la Historia del Perú de Peter Claren. Bien. Entonces, el del medio es el más reciente, ¿no? El del medio es el que hace 2 años se ha publicado. Obviamente ya está pirateado, ¿no? Como debe de ser, pues somos pobres, ¿no? Bueno, somos pobres, pero cuesta, pero, ¿no? Un libro. Ahorita no estamos en condiciones, ¿no? Ya cuando se gane más, se compra libros, pues, ¿no? Te compras tu estante, tu librero, no sé. Ya. Entonces ahí están los 3 libros. Ahí están para que lo descargues de frente, solo puedes descargar, no hay virus, no hay nada. Hay 2 enlaces que te llevan directamente al enlace de descarga y uno que sí tienes que hacerlo por Mediafire, ¿no? Pero tú te imagino que también descargas música, todo, así que no habrá problema. Bien, entonces antes de hablar de la Revolución Industrial, vamos a rápidamente a pasarnos a las unificaciones. Disculpa. Bien. En este caso te voy a hablar de los 2 tipos de movimientos nacionalistas que existieron en esa época. Bien. El primer movimiento nacionalista es el movimiento disgregador. ¿Qué es un movimiento disgregador, profe? En este caso son imperios, ¿no? En la mayoría son imperios que están integrados por diversos pueblos, ¿no? Por ejemplo, el imperio austrohúngaro o el imperio otomano, también llamado el imperio turco. Por ejemplo, el imperio turco dentro de su jurisdicción de imperio tenía a otros países, ¿no? Que había conquistado, como por ejemplo, ¿cuál? Grecia, ¿no? También estaba Serbia, Rumanía, Montenegro, Bulgaria y Albania, ¿no? Diferentes nacionalidades. Este movimiento disgregador, ¿qué hace? Obviamente dentro de este imperio empieza una revolución y se rompe, ¿no? Se abre. Entonces, este movimiento nacionalista se llama disgregador, ¿no? Lo que tú buscas es independizarte de otro país. En cambio, hay otro diferente que se llama el movimiento unificador. En este caso son diferentes estados, ¿no? Que tienen cuestiones en común como el idioma, la cultura, etcétera. ¿Y qué hacen? Se unifican en uno. Ejemplo de esto, Italia y Alemania, ¿no? Eran pequeños estados que se anexaron en solo una figura. Entonces, vamos con el primero. En este caso es Italia, que ya sabemos aquí que gracias a la Revolución del 30, del 48, esto va a alentar a que ellos, pues, no empiecen su forma ya de unificación, ¿no? En este caso, tenemos por un lado a Mazzini y Garibaldi, que ellos querían una república, y por otro lado tenemos al famoso conde de Cavour, ¿no? Que era jefe, pues, ¿no? De Piamonte y Cerdeña, ¿no? En este caso, él va a querer que haya una unificación. Entonces, a ver, le voy a pasar un mapita rápidamente, con esto lo vamos a entender, ¿no? Al toque. Bien, este mapita que estoy pasando ahí nos da cuenta de lo que es ¿no? El tipo de unificación italiana, ¿no? En este caso tenemos primero, ¿no? El reino de Piamonte y Cerdeña, que está en el norte, y desde este reino de Piamonte y Cerdeña empiezan los movimientos de unificación, ¿no? En este caso, la primera etapa que va a ser ¿no? es la unificación de Lombardía, ¿no? En este caso, con la ayuda de Napoleón III, con la ayuda de Napoleón, Piamonte y Cerdeña va a derrotar a los austriacos. Obviamente que no era gratis la ayuda que le brindó Napoleón. ¿Por qué? Porque una vez que ganaron en las 2 batallas de Magenta y Solferino, ¿no? Y se anexa Lombardía a lo que es Piemonte y Cerdeña, ¿qué tiene que hacer aquí el reino de Piemonte y Cerdeña? Le tiene que ceder a Francia, Niza y Saboya. ¿No? Entonces ahí te das cuenta, ¿no? Napoleón III lo apoyó por algo, ¿no? También quería algo dentro de la torta, ¿no? Bien. Rápidamente el conde de Cavour, que era el que empezó, ¿no? El movimiento de Piemonte y Cerdeña, ¿qué hace? Va a convocar plebiscitos. ¿Plebiscitos dónde? En Parma, Modena, Toscana, para ver si quieren anexarse, ¿no? A esta unificación. Por lo tanto, Parma, Modena y Moscana se integran a Piamonte y Cerdeña. Bien, primera fase de lo que es la unificación italiana. Luego viene la conquista de Nápoles, ¿no? Seguro tú conoces al equipo el Napoli. Bueno, aquí con Nápoles lo que es la ciudad, en este caso va a ser diferente, ¿no? Ahí si te das cuenta en el mapita que te he pasado, hay unas flechas que son los avances del ejército de Piamonte, ¿no? Pero hay unas flechas que son de color rojo, ¿no? Es el avance del ejército de Garibaldi y las camisas rojas, ¿no? En este caso, las camisas rojas y Garibaldi van a anexar a lo que es el reino de Nápoles y las 2 Sicilias, ¿no? Que es por el sur de Italia, por abajo. Pero este señor Garibaldi le va a ceder todo este poder a Piamonte, ¿no? Es decir,
en vez de hacer su propia unificación, lo cede a Piamonte y Cerdeña. Ese año, ¿no? 1861, se convoca un primer Parlamento Nacional Italiano, con sede en Turín, y se proclama rey de Italia a Víctor Manuel II de Saboya. ¿Ya? Esto es importante, ¿por qué? Porque estamos viendo que se conforma una monarquía constitucional. Bien, hay una monarquía constitucional. Luego de eso, se va a integrar a Venecia, ¿no? Se integra a Venecia tras la derrota austriaca en la guerra con Prusia. En este caso, Prusia derrota a Austria y esto va a ser aprovechado por los italianos para poder anexar eh, Venecia, ¿no? O también llamada la región de Veneto. Y lo último, que es la ocupación de Roma, ¿no? Que si te das cuenta ahí está en nuestro mapita como último punto, año 1871, lo que es la batalla de Mentana, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Porque aquí los estados pontificios, ¿no? Que es Roma, estaban bajo la jurisdicción ¿de quién? Bajo la jurisdicción y vigilancia de Napoleón III. Entonces, Italia no estaba en potestad de hacerle una guerra todavía a Francia, ¿no? No podía derrotarlo a Francia. Por lo tanto, aquí es importante una cuestión. En este caso va a pasar lo que es la famosa guerra franco-prusiana. En esta guerra franco-prusiana, Francia pierde. Entonces, al perder Francia, ¿qué hace rápidamente Italia? Como Francia está debilitada, rápidamente Italia se va a ocupar de todo lo que es la parte de Roma y luego lo proclama capital de Italia, ¿no? Y con eso llegamos al fin y tenemos la unificación italiana. Ahora vamos rápidamente a ver la unificación alemana, ¿no? A ver, ahí está. Este es el mapa de la unificación alemana. Le das clic, también nos vamos a dar cuenta de cómo es que se van anexando. Hay que recordar una cuestión aquí importante, ¿no? Que antes de ser Alemania, ellos eran otra cosa, ¿te acuerdas? ¿Por qué se disgregan en diferentes pequeños, en pequeñas, por qué se vuelven pequeños estados? ¿Quién fue el que les da el golpe de gracia? ¿Quién los vuelve pequeños estados? ¿Quién los disgrega? ¿Te acuerdas? Antes de que se llame Alemania, ¿cómo se llamaba? Claro, muy bien, ¿no? Muy bien. Napoleón. Napoleón es la persona que destruye. Pregunta, ¿qué destruye Napoleón? Ah, ahí está, excelente, señor Diego, ¿no? El CIR, ¿no? El Sacro Imperio Romano Germánico. Eso va a ser el primer Reich, ¿no? En alemán es Reich, para nosotros es imperio, ¿no? Primer Reich, el Sacro Imperio Romano Germánico que duró más de 1000 años, pero que Napoleón en 3 días lo destruyó, ¿no? Napoleón, pues, ¿no? Bien, entonces importante esto. Ya sabemos que están disgregados en pequeños estados y llega un momento en que empiezan a conversar, ¿no? Para poder llegar a tener pues ya una forma ahí de alianza. En este caso, los estados alemanes conversan, ¿no? Van a conversar, van a tener una reunión importante y aquí, pues, ¿no? La figura ya de Prusia se hace, pues, no contundente. Pero, por otro lado, la figura de Austria también está por ahí, ¿no? Es decir, hay dos grandes estados, ¿no? Prusia y Austria, porque Austria también pertenecía a ellos. Y ambos quieren hacer un tipo de unificación, tanto Prusia como Austria, los dos. Pero, aquí hay una cuestión importante, ¿no? Van a empezar a los dos a pelearse directamente. Pero acá hay algo muy trascendental, ¿no? En la primera fase de unificación alemana, los estados alemanes, ¿no? Excepto Prusia, van a formar una unión aduanera. ¿Cómo se llama esta unión aduanera? La Zollverein, ¿no? La Zollverein es la unión aduanera que ellos tienen. En este caso, Prusia es el principal estado alemán, ¿no? Que pretende hacer este tipo de unificación. Sin embargo, lo que vamos a ver aquí es que Dinamarca tiene dos ducados importantes, ¿no? Que son los ducados de Schleswig y Holstein. En este caso, Dinamarca, cuando ataque a los pequeños estados o a la conformación de esta alianza que han hecho, Prusia y Austria se olvidan de sus diferencias y van a pelear los dos contra Dinamarca. ¿Quién gana, profe? Gana pues Austria y Prusia. Por un momento se olvidan que se odian, ¿ya? Se olvidan que se odian, se unen entre los dos y van a derrotar a Dinamarca. Una vez que ganaron tanto Schweitz y Holstein, a partir de ese momento ya Austria y Prusia se separan, ya no son amigos, no se van a matar entre ellos. Entonces, en esta segunda fase, Prusia tiene como rival a quién? A Austria, ¿no? Otro gran estado alemán que también quiere hacer la unificación. Entonces,
Bismarck, que es el canciller de Prusia, se da cuenta de una cuestión, ¿no? Que Austria está peleando contra Italia también. ¿Por qué? Porque Italia quiere unificar su territorio, entonces está en constantes batallas contra Italia. En este caso, lo que hace Bismarck es aprovechar que están peleando contra Italia y hace una invasión al ducado de Holstein. ¿Te acuerdas que vimos que a Dinamarca le quitan Schwelz y Holstein? Bueno, en este caso Holstein pasó a ser de Austria y Schwelz pasó a ser de Prusia. En este caso, ¿qué hace Bismarck? Le quita Holstein, ¿no? Luego se enfrenta Austria contra Prusia. En este caso es la batalla de Sadowa, ¿no? Como está ahí en la pantalla. Hay una batalla que es Sadowa, y a partir de este momento se crea la Confederación de la Alemania del Norte en el año de 1867, como está también ahí en la figura, ¿no? Se crea la Confederación Alemania del Norte y lo que va a buscar ahora inteligentemente Bismarck es anexar a los estados del sur, ¿no? Él quiere ganarse a los estados del sur. Por lo tanto, entramos a la tercera fase. En esa tercera fase, Bismarck va a firmar una alianza militar con los estados alemanes del sur. Sin embargo, Napoleón rápidamente, Napoleón III, no Napoleón I, porque si era el primero, no le iban a ganar. Mentira, no sé. Pero bueno, Napoleón III, que en ese momento se había vuelto loco y había formado el segundo imperio francés, se va a poner en contra de esta alianza. Profe, ¿por qué? ¿Por qué está en contra de ellos? Obviamente, ¿por qué? Porque si te das cuenta, es una conformación de 39 estados, no es cualquier cosa, ¿no? Son 39 estados y cada uno con su propia economía. Era un peligro muy fuerte y latente. Por lo tanto, aquí Francia le provoca a Prusia, ¿no? Y bueno, Bismarck, ¿qué hace? Directamente le dice que van a entrar en guerra. Entonces, se da aquí la guerra entre ellos, en este caso la famosa batalla de Sedán, ¿no? Como está ahí en el mapita que hemos visto, ¿no? Ahí está Sedán. Se da la batalla de Sedán en el año 1870 y como resultado de esto, Francia pierde la guerra. Ahora, no quedó ahí, no quedó ahí. ¿Qué hizo este señor Otto von Bismarck? Otto von Bismarck entra hasta Francia, entra hasta París, entra hasta su palacio y en el mismo palacio le hace firmar la carta de rendición. ¿A quién? Le hace firmar la carta de rendición a Napoleón III. Obviamente esto fue una humillación que no fue tomada, pues no de manera buena, ¿no? Por los franceses. Y no solamente eso, ¿no? Luego de humillarlos, ¿qué hizo Alemania? Le quitó Alsacia y Lorena, ¿no? Alsacia y Lorena forman parte ahora de Alemania. Y esto va a ser, pues, no parte, ¿no? Un revanchismo que va a ser parte de lo que va a ser después la Primera Guerra Mundial, ¿no? Bien, y a partir de este momento ya, ¿no? Se crea el Imperio Alemán en el año de 1871. ¿No? Se crea el Imperio Alemán y se funda el Segundo Reich, ¿no? Se funda el Segundo Reich. Hay que recordar que el primero es el de el Sacro Imperio Romano Germánico con Otón I. Bien, y obviamente el rey va a ser el señor Guillermo I con su canciller, el señor Otto von Bismarck. Bien, entonces ya con eso queda claro, ya lo tenemos ahí, no hay problema, ya está ya concisa esta idea, ¿no? Bien. Vamos entonces a hablar de lo que es la segunda revolución industrial, ¿no? Que va del siglo XIX al siglo XX, ¿no? En este caso vamos a ver un cambio de lo que es la fuente de energía, que antes era el carbón, el vapor, ahora es el petróleo y la electricidad, las fuentes de energía. Bien, entonces, segunda etapa del proceso de industrialización, ¿no? Pues ya sabemos que hubo una primera etapa. Hay una expansión del trabajo mecanizado, ¿no? Enfrentamientos de las potencias europeas por el control de los mercados. Y como mencioné hace un rato, se cambia, pues, ¿no? La fuente de energía, ¿no? Ahora es el petróleo y la electricidad. Bien, todo este cambio que vamos a ver aquí, obviamente, en cierta medida hizo cambios generales en toda Europa, ¿no? Al cambiar toda esta forma en cómo se va a ver, pues, ¿no? La industria, ¿no? Bien, entonces, aquí como plantea hay un desarrollo científico, tecnológico de las industrias, ¿no? Hay una hegemonía económico-tecnológica de quién, de Estados Unidos y Alemania, ¿no? Que va a ir desplazando poco a poco a Gran Bretaña. Hay que recordar que para esta época Alemania tiene los mejores científicos del mundo, por lo tanto
tienen patentes importantes de creaciones, ¿no? Gran Bretaña que había sido, pues, ¿no? Se puede decir, la figura principal cuando vimos ¿no? Cuando vimos, pues, ¿no? La primera revolución industrial va a ser desplazada. Y también a la parte se van a crear sistemas, ¿no? De organización del trabajo como es el Taylorismo y como es el Fordismo, ¿no? En este caso el Taylorismo, como menciona ahí, ¿no? Es el intento de aumentar la producción, ¿no? Dividiéndola en diferentes etapas y reduciendo el tiempo, ¿no? En este caso, el Fordismo va a ser ¿no? la producción en cadena, ¿no? Se reducen los costos y hay mejoras salariales para los trabajadores, ¿no? Obviamente para que el trabajador pues trabaje de manera pues no más feliz, ¿no? Obviamente con mejores salarios, ¿no? Bien, obviamente aquí se van formando también las principales industrias, ¿no? La industria eléctrica, ¿no? Que va prácticamente la industria eléctrica es una de las más importantes del mundo. La industria petrolera, ¿no? Ahí está pues, ¿no? El señor John Rockefeller, ¿no? Que recordar que en la actualidad Rockefeller ya no es la persona más rica del mundo, como en un momento lo fue, ¿no? En este caso, ya sabemos, pues, ¿no? De que la mayoría de pozos petroleros ya no se encuentran en Estados Unidos. ¿Dónde se encuentran? En Medio Oriente, ¿no? Bien, la industria farmacéutica también va a crecer, ¿no? En este caso, los laboratorios Bayer, que hasta la actualidad sigue existiendo, y la difusión de las vacunas, ¿no? Profe, ¿cuánto han ganado las industrias de vacunas este año y el año anterior? Pues, pueden nadar en plata, prácticamente, ¿no? Es una cantidad brutal lo que han ganado las industrias de vacunas. Profe, ¿y por qué no quieren ceder las patentes? Obviamente no quieren ceder las patentes porque quieren seguir ganando, pues, ¿no? Si ceden las patentes, cada país que tiene industria de vacunas va a poder producir su propia vacuna. Por lo tanto, nadie le va a comprar vacunas a las demás industrias de vacunas, ¿no? Pierden dinero. Por lo tanto, no ceden las patentes, ¿no? Ni las van a ceder, ¿no? ¿Tú crees que la van a ceder? No, pues no la van a ceder, imposible. Bien. Lo que va a pasar aquí, ¿no? A consecuencia de esta gran expansión, va a ser el surgimiento de los grandes monopolios industriales, ¿no? Por ejemplo, ahí mencionan tres tipos de forma de concentración de monopolio, ¿no? Uno es un cártel. Profe, ¿qué es un cártel? Un cártel es una asociación, ¿no? Que elimina a otra competencia. Profe, como por ejemplo, ¿cuál? ¿No? Por ejemplo, no sé si ustedes aquí recordarán el nombre de Lamborghini. Lamborghini era un helado. Quizás no lo viste, yo sí lo vi. Era un helado que en un momento llegó a desplazar a Donofrio, ¿no? Donofrio pasó desapercibido. Ya nadie empezó a comprar Donofrio porque obviamente Lamborghini pues tenía más variedad de helados, eran más económicos, eran más ricos, ¿no? Por lo tanto, Donofrio empezó a ser desplazado poco a poco. Entonces, como Donofrio fue desplazado por Lamborghini, ¿qué crees que hizo Donofrio? Compró Lamborghini, pues, ¿no? Y la sacó del mercado. Por eso que en la actualidad no existe Lamborghini, ni va a existir, ¿no? Eso es un cártel, cuando desplazas, ¿no? O eliminas a la competencia, ¿no? Ahora, te estoy diciendo la forma más sencilla, ¿no? En que se puede hacer un cártel. Recuerda que hay otras formas de eliminar competencia, que no sé si deberían considerarse también como formas de eliminación. Pero bueno. El DROTS, ¿qué es el DROTS? ¿No? Es la fusión de varias empresas en una nueva, ¿no? Varias empresas se van a fusionar en una consolidada empresa grande, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál? Pilsen Callao, ¿no? Cusqueña. Eran empresas que antes tenían sus propios tipos de industria, pero que ya en un momento se van a fusionar ¿con quién? Con la Bacus, ¿no? Bacus va a aglomerar estas empresas y ahora la Bacus tiene tres cervezas, ¿no? En el mercado, que es Cusqueña, Pilsen y Cristal, ¿no? Obviamente la cusqueña es la más cara, la Pilsen le sigue, luego está la Cristal. Bueno, ahí está. Bien jugada por la Bacus, ¿no? Y por último está el holding, ¿no? El holding, ¿qué es? Una sociedad financiera que posee capital en diversas y variadas empresas. Profe, por ejemplo, un holding, ¿cuál puede ser? Aquí en el Perú, a ver, rapidito, a esta sí la debes saber al toque. ¿Cuál es la empresa que tiene, no sé, pues diferentes rubros? Por ejemplo, hay una empresa que la debes conocer que tiene una universidad, tiene colegios, tiene cines, tiene franquicias, por ejemplo, de Pizza Hut, de Starbucks, de Burger King, de China Walk, tiene aseguradoras, tiene clínicas, tiene farmacias. ¿De quién estoy hablando? Ah, muy bien. Ya, ¿a quién pertenece Innova? ¿A qué grupo? Es el grupo del que estoy hablando ahorita.
No, no, no. Claro, ese también Credit Corp también tiene bastante de eso. Pero la otra es otra empresa, que también tiene su banco. Por ahí lo sacas, ¿no? Credit Corp ya sabemos que es BCP, ¿no? Muy bien, esa también es un holding. Pero hay otro holding que tiene a Innova, tiene la UTP, tiene a Interbank, y ya con eso te di esto, ¿no? ¿De qué grupo estoy hablando? Del grupo Intercorp, ¿no? Claro, Intercorp, ¿no? Que pues Intercorp tiene banco, que es Interbank, tiene universidad, que es UTP, tiene colegios, que es Innova, tiene farmacias, que es Incafarma, Mi Farma, ¿no? Boticas y Salud también. Tiene franquicias extranjeras como Burger King, KFC, Starbucks, ¿no? China Walk, Popeyes, ¿no? Y tiene Cineplanet, tiene aseguradoras, creo que no es prima, pero es una de las aseguradoras que te pertenece a ellos. No, prácticamente tiene todo. Es como Umbrella para Resident Evil, ¿no? Algo así. Bueno, eso es un holding, ¿ya? Como para que lo tengas ahí, ¿no? La imagen del holding Intercorp. Ahora, ¿qué va a pasar con toda esta cuestión que estamos viendo acá? Obviamente en un momento tiene que haber un desbalance en el sistema capitalista, ¿no? Profe, y se da, obviamente que se da un desbalance en el sistema capitalista, que va a surgir, pues, ¿no? En el año 1870, que es llamada la era del Gran Pánico. Profe, ¿y por qué hubo un desbalance aquí, no? Bueno, esa primera gran crisis del capitalismo se da por una cuestión, pues, ¿no? De que hay tantas nuevas industrias, ¿no? De cualquier, pues, ¿no? Manufactura, ¿no? Demasiadas industrias, ¿no? Hay una cantidad enorme de industrias. Y esto llevó a un aumento de la producción de manera desmedida, ¿no? Una manera desmedida de producción. Por lo tanto, a consecuencia de esto, la producción, pues, ¿no? O la compra bajó, ¿no? Empezó a reducirse. Entonces, como se vendían menos productos, ¿qué va a pasar con los productos? Su precio se baja, ¿no? Su precio baja, baja, sigue bajando, por lo tanto ocasiona pérdidas a las empresas, dando origen, ¿no? A la primera gran crisis del capitalismo, ¿no? El año 1873 y entre el año 1896 se da lo que es llamada la Primera Depresión, ¿no? Va a causar daños a la economía europea, a las empresas, a los bancos van a quebrar, los créditos no se recuperan. Y a esto pues la actividad agrícola sufre, ¿no? Sufre aún más porque los precios se elevan. Obviamente hay una cantidad enorme pues, ¿no? de personas que se quedan sin casa, ¿no? La actividad agrícola va a sufrir por los costos de producción que ahora asume la actividad agrícola, como cuáles, la tierra, la mano de obra, los fertilizantes que cuestan, ya no se pueden comprar. Entonces, por lo tanto, la mayoría de personas campesinas empiezan a migrar hacia otros lugares, como por ejemplo, ¿cuál? Perú, ¿no? Alemania. ¿A dónde migra? A Chile, ¿no? A Argentina. Italia también migra a Chile, Argentina. Por eso que en Italia, disculpa, en Argentina vas a encontrar 1 millón de nombres italianos, ¿no? Lavezzi, Messi, ¿no? Icardi, etcétera, ¿no? Son nombres, pues, italianos por la constante migración que hubo de Italia hacia Argentina. Bien, por lo tanto, aquí, obviamente, pues, ¿no? Al haber una crisis económica, ¿cómo se soluciona esta crisis? Mediante estrategias de parte desde el Estado. En este caso, se van a plantear dos estrategias, ¿no? Una es el proteccionismo, que es cuando los gobiernos, obviamente, ¿qué van a hacer? Elevan el arancel de las aduanas, ¿no? Ahora entrar un producto cuesta más caro. ¿Para qué hacen esto? Obviamente para proteger el mercado interno, ¿no? Bien, y por otro lado está lo que vamos a ver ahorita, ¿no? El imperialismo, ¿no? Eso es lo que nos toca ahorita, ¿no? Consecuencias, como dice ahí, ¿no? Sobreproducción y búsqueda de mercados coloniales. Esta búsqueda de mercados coloniales se llama imperialismo, el imperialismo. Bien, y el imperialismo, pues, no es esta figura que existió mucho tiempo atrás, ¿no? Que fue llamada el colonialismo y que ahora está mutando a su nueva forma que se llama imperialismo, que obviamente tiene una cantidad grande de diferencias. Bien, entonces, este imperialismo, obviamente, ¿cómo llegan los demás países
en esa época. Por ejemplo, Gran Bretaña estaba pasando, pues, ¿no? Su época de bonanza con su reina, ¿no? ¿Quién es su reina, profe, de esa época? Victoria, ¿no? Victoria primero es la reina que está gobernando en esa época, pero aunque la economía británica se consolidó, no fue importante, va a ser superada por nuevas potencias industriales, como es el caso de Alemania y Estados Unidos, ¿no? Ahora, también aquí, en cierta medida, Gran Bretaña se pudo, ¿no? Formar, ¿no? Consolidar, porque hubo un equilibrio político, ¿no? La monarquía ya no peleó, pues, no contra el parlamento, ¿no? Llegaron a un equilibrio, por lo tanto, dentro del parlamento estaban los conservadores, llamados los Tories, y estaban, pues, ¿no? Los liberales, llamados los Whigs, ¿no? Bien. Ahora, hay una cuestión acá importante, que es un dato friki, que no importa. Pues si te das cuenta, aquí prácticamente Gran Bretaña no participa dentro de nada, ¿no? No participa, como lo estoy mencionando, no participa absolutamente no participa en guerras, como te has dado cuenta, ¿no? Por un lado tenemos a la guerra franco-prusiana, por un lado tenemos a Alemania peleando contra Prusia, por un lado tenemos a Italia peleando, España tiene revoluciones, Bélgica tiene revoluciones, pero Gran Bretaña no tiene nada, porque su revolución fue mucho tiempo atrás, y de ahí no tiene ningún problema con nadie. Profe, ¿qué me está queriendo decir? Bueno, muchas de las películas enfocan que los británicos pues no dieron una excelente Primera Guerra Mundial, eso es falso. La mayoría de chibolos que fueron a la Primera Guerra Mundial se morían de pánico. ¿Por qué? Hay una película que se llama 1917, ¿no? En esa película se enfoca mucho al lado británico, eso es un poco falso. ¿Por qué? Porque los chibolos británicos que nunca habían participado en una guerra, prácticamente en la Primera Guerra Mundial, estaban muriéndose de miedo. Por qué en un momento Alemania tiene muchas victorias? Porque muchos de los estrategas que ganaron sus batallas anteriores, como es el caso, pues, ¿no? de la guerra franco-prusiana, participaron en estas guerras. Entonces, esta bonanza que hubo en Gran Bretaña le ocasionó problemas después, ¿no? Pero bueno, es un dato freak, así que no interesa. Bueno, Francia, ya sabemos, ¿no? Estaba como emperador, ¿quién? El loco, ¿no? Napoleón, que se nombró a sí mismo emperador, pero cuando Napoleón pierde contra Prusia, ¿no? A partir de ese momento, el Segundo Imperio, cuando pierde contra Prusia, ¿qué va a pasar? Va a tener que ceder, ¿no? Cede en ese momento, ¿no? Entonces, en esta etapa, no le queda más remedio a Napoleón que devolverle los poderes a la Asamblea Legislativa, ¿no? Y restableció la libertad de prensa. Obviamente, después de su pérdida contra Prusia, tiene que volver a restablecer eso. Por lo tanto, aquí vamos a ver, pues, ¿no? Que se va a consolidar la democracia liberal en Francia, ¿no? Bien, por otro lado tenemos todavía los estados autoritarios, como cuáles, ¿no? El Imperio Ruso, ¿no? La figura del zar todavía está ahí. El Imperio Alemán, ¿no? Que está en la figura del Kaiser, que es el emperador, pues, ¿no? Guillermo I, que en cierta medida es un estado autoritario, ¿no? Y por otro lado tenemos al Imperio Austrohúngaro y al Imperio Otomano, que todavía, pues, siguen todavía, ¿no? Teniendo dentro de su jurisdicción a otros países que querían, ¿no? Tener una libertad. Bueno, entonces, ¿cuáles fueron los factores, vamos a revisar, que llevaron al imperialismo? Primero está el factor demográfico, ¿no? Hay un aumento muy grande de la población, por lo tanto, lo que buscan es migrar hacia otros lugares. En este caso, la colonización se vio como con buenos ojos, ¿no? Para migrar hacia otros lugares. ¿Qué más? En lo político, ¿no? El nacionalismo busca expandir las fronteras, ¿no? No solamente quedarse en un lugar, sino expandirlas. Pues hay un orgullo aquí nacional de querer expandir, ¿no? De llevar, ¿no? Tu conocimiento a otro lugar, ¿no? De expandir todo tu frontera para ir a otro lado, como África, Asia, etcétera, ¿no? Y luego está, pues, ¿no? La variante, pues, ¿no? Ideológica, ¿no? Que es la variante que más daño ha hecho al mundo, ¿no? ¿Por qué, profesor? Porque aquí se va a plantear lo que es llamado, pues, ¿no? El darwinismo social, ¿no? Recordad que el darwinismo social es una ideología racista. Profe, ¿por qué? Porque aquí los europeos y los americanos estaban conscientes de algo, ¿no? Bueno, según ellos, ¿no? En este caso, ¿qué es el darwinismo, no? El darwinismo plantea acá una cuestión bien sencilla, ¿no? Que la especie animal más fuerte se adapta y sobrevive.
lo cual pues tiene razón. Bien, en cambio, ¿qué hicieron acá nuestros queridos europeos y americanos? Ellos plantearon una cuestión diferente, ¿no? Lo que plantearon aquí era que la cultura occidental era superior a cualquier cultura. Por lo tanto, la raza blanca era superior a cualquier cultura del mundo. Si tú eras negro, cholo, indígena, asiático, tu raza era inferior a la raza blanca. Entonces, ellos en su cabeza, ¿no? Con el darwinismo social, creían que tenían que civilizar y cristianizar a la gente, civilizarla. En otras palabras, toda persona que estuviera fuera de Europa, ¿qué era? Un salvaje. Bien, obviamente esto trajo problemas, ¿no? Porque hay que acordarnos que en África tienen su propio tipo de cultura, ¿no? No necesariamente tiene que ser igual a la cultura europea, ¿no? Por lo tanto, cuando parten las misiones hacia África, hacia Oceanía, se va a ver, pues, no, expediciones donde lamentablemente aquí la figura del darwinismo social o el racismo racial, pues no, disculpa, racismo, no, racial, el racismo se va, pues, no, a consolidar y eso va a traer problemas más adelante, ¿no? Ya cuando veamos más adelante el siglo XX, ya, cuando empiezan a caer todo este sistema de imperialismo, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, vamos a ver lo que es el apartheid, una cuestión bien racista de parte de Gran Bretaña, ¿no? Bueno, y así estuvo, ¿no? Este fue el sistema imperialista, ¿no? Esas fueron las causas, ¿no? Que llevaron a esto. Y esto es importante, ¿no? La conferencia de Berlín. ¿Por qué nos importa esta conferencia? Porque en esta conferencia prácticamente lo que hicieron fue dividirse el mundo, ¿no? Así, aunque suene un poco radical, feo, se dividieron el mundo, no les importó nada. En este caso, pues, el señor Otto von Bismarck, ¿no? Va a hacer una reunión donde aquí prácticamente se van a dividir toda África. Es decir, prácticamente no les importó si África quería ser dividida, si debían tomar cabida aquí, ¿no? Preguntarles cómo debía ser este tipo de... No, no se les consultó. En este caso, Otto von Bismarck, ¿no? Planteó esta conferencia y se van a dividir, pues, ¿no? Eh, toda esta cuestión aquí importante, ¿no? Se dividen todo África, ¿no? Ahí está, ¿no? La figura de cómo se van a dividir África. Acá les voy a pasar unas imágenes donde se ve un poco. Mira, primero quiero que te des cuenta de esto, ¿no? Esta es la primera imagen que te voy a pasar. Si le das clic a esta imagen que te estoy pasando, ahí va a resaltar mucho lo que es el movimiento de capitales y migración a finales del siglo XIX, ¿no? Cómo se van a ir moviendo, para qué lugares, ¿no? Por ejemplo, cuántos británicos se mueven para acá, ¿no? O la inversión británica. Y obviamente la inversión británica es la que más se aplica acá en Sudamérica, ¿no? No hay que olvidar que Perú hasta el año 1919 todavía vivía eh, de la inversión inglesa, ¿no? ¿Qué pasa en el año 1919? ¿Por qué cambia? ¿Quién entra? ¿Te acuerdas quién entra en ese año porque cambia todo? Bien, ¿no? Leguía, ¿no? Leguía va a ser la persona que entra y cambiamos al capital americano. Bien, esta imagen que te estoy mandando está en los imperios coloniales en el año de 1914, ¿no? Ya prácticamente a lo que va a ser, pues, ¿no? La Primera Guerra Mundial. Pero para que tengas un poco más de noción, te voy a mandar exactamente el de África, ¿no? Este es el de África. Y este que te voy a mandar de aquí es el de Asia, ¿no? Bien. Ahí está África, Asia. Así van llegando para la Primera Guerra Mundial. Entonces, en esta conferencia de Berlín, organizada por el señor Otto von Bismarck, participan ¿no? las principales potencias europeas y se van a establecer criterios para la intervención económica en África, ¿no? Aunque no lo creas. Ellos vieron cómo dividirse África. Ahora, quiero que te des cuenta aquí, ¿no? En el mapita que tenemos en el PPT, si te das cuenta, ¿no? Alemania, que está acá, no tiene muchas zonas, ¿no? Mira, tiene esta pequeñita parte de Camerún, esta pequeñita parte de acá y esta pequeñita parte de acá. Pero si te das cuenta, mira todo lo que tiene, por ejemplo, a ver, todo lo que tiene Reino Unido, ¿no? Mira todo lo que tiene Reino Unido, ¿no?
Y mira todo lo que tiene, pues, por ejemplo, Francia, ¿no? Mira. O si te das cuenta ahí, las jurisdicciones de Francia y Gran Bretaña son enormes, ¿no? Y Alemania no tiene tanto. Pues no podemos decir en cierta medida que Alemania llegó tarde a la repartición de la torta, ¿no? Es como que tú llegas a la fiesta de tu hermanito, de tu mamá, de tu papá y ya se han repartido la torta, han dejado a ti el chantilly, por ejemplo, ¿no? El chantilly y la cereza, nada más. ¿Vas a estar de acuerdo? No te va a gustar, ¿no? Por lo tanto, toda esta cuestión que estamos mencionando ahorita llevó, ¿no? Llevó a que haya, pues, no, un desbalance o haya, pues, no, por ejemplo, Alemania no esté conforme con la administración que se le dieron, ¿no? Bien. Entonces, toda esta zona que hemos mencionado, tanto de África como Asia, va a sufrir una explotación económica tremenda, ¿no? En este caso, eh, los colonizadores llegan y van a formar grandes plantaciones, ¿no? En este caso se explota, ¿qué cosa? Café, azúcar, cacao, té, ¿no? También se van a explotar riquezas mineras como cuáles, el oro, carbón, diamantes, plata, ¿no? Etcétera. Y la pregunta del millón, ¿no? Profesor, ¿y quién explotaba eso? ¿Los mismos europeos? No. ¿Quién, profe? La población nativa era mano de obra gratuita. En otras palabras, esclavos. Se esclavizó a la mano de obra nativa, que fue mano de obra barata, y así muchas veces fueron pues no sometidos a maltratos, prácticamente llevados a ser, ¿no? Como una esclavitud. Entonces, esto que estamos viendo aquí, donde la mayoría de las tribus africanas fueron pues no castigadas, insultadas, esto fue el origen de lo que se conoce en la actualidad como el subdesarrollo de la mayoría de países de África, ¿no? Llegaron a un subdesarrollo porque prácticamente la mayoría de materias primas, ¿qué pasaron? Fueron robadas, ¿no? Se llevaron la mayoría de materias primas, vendieron todos sus productos, sus tierras, y esto llevó a un origen, pues, no en el subdesarrollo, que ahorita, pues, no, lamentablemente África sigue en un subdesarrollo y en constantes guerras civiles, ¿no? Lamentablemente. Bueno, entonces vamos ya a hablar un poco de lo que es la Primera Guerra Mundial, ¿no? Ya sabemos que por un lado está, pues, no, eh, Alemania, que ha llegado, pues, no, con su poderío, siendo un imperio. Por otro lado, tenemos al Imperio Austrohúngaro, que es un sistema todavía no autoritario. Tenemos al Imperio Otomano, ¿no? Y por otro lado tenemos también, pues, ¿no? A Gran Bretaña y Francia que están llegando de manera también consolidada aquí, ¿no? Pero no hay que olvidarnos de Rusia. Ahora, hay una cuestión acá importante con Rusia, ¿no? La cuestión importante con Rusia aquí es, pues, ¿no? Que Rusia es un imperio que todavía es absolutista, ¿no? Aquí no existió lo que nosotros vimos, por ejemplo, pues no como las medidas liberales que van cambiando cosas dentro del sistema, ¿no? Aquí Rusia es netamente un sistema absolutista antiguo. Bueno, sin embargo, entró dentro de esto, ¿no? Para eso el señor Otto von Bismarck lo que hizo rápidamente fue crear un sistema, ¿no? De alianzas entre los países, ¿no? Como sabía que podía pasar una guerra, Otto von Bismarck no fue tan, pues, tan pavo, ¿no? En esta eh, antes, ¿no? De que inicie este periodo de guerras, entre el año 1890 y el año 1914, llamada la Belle Época, ¿no? O la época bella, ¿no? Que en este caso, pues, es un periodo de prosperidad económica, ¿no? Estabilidad política, no hay guerras todavía, ¿no? Hay, entre comillas, una paz, ¿no? Pero, obviamente, pues, ¿no? Esta paz se daba, ¿no? Mediante la explotación de otros países y mediante, pues, ¿no? Lo que es el odio entre diferentes naciones, ¿no? Entonces, este periodo ya, para llegar a 1914, va a ser llamada como la paz armada. Profe, ¿por qué se llamó la paz armada? Porque en este periodo de paz armada se van conformando los sistemas de alianzas, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? El gobierno británico decide, ¿no? Hacer una alianza con Francia, ¿no? País, ¿no? Que quiere recuperar Alsacia y Lorena, ¿no? Que estaba en manos de ¿quién? De Alemania. Por otra parte, ¿no? Vamos a ver, pues, ¿no? Que el Imperio Ruso, que tiene rivalidad con Austria-Hungría, se va a aliar también con Francia, ¿no? Y con Inglaterra, ¿no? Bien, entonces estas tensiones van a provocar que empiecen a darle el sistema de alianzas que menciono, ¿no? Por un lado tenemos la Triple Alianza,
¿no? Conformada en el año 1882, que la agrupaban ¿quién? Alemania, Austria-Hungría e Italia. No hay que olvidar que Italia, más adelante, se va a retirar, ¿no? De esta triple alianza, ¿no? Y por otro lado tenemos la Triple Entente, ¿no? Que fue conformada en el año 1907, que agrupaba, pues, ¿no? A Gran Bretaña, a Francia y a Rusia, ¿no? Bien, ahora, ¿por qué se llama paz armada? Más allá del sistema de alianzas que se van formando aquí también, eh, esta tensión que existía entre estos países que ya estaban a punto de matarse, ¿qué hizo? ¿No? Sucedió una carrera armamentista, ¿no? En otras palabras, se van a empezar a llenar de armas, ¿no? Hay una carrera armamentista, ¿no? El patriotismo, el nacionalismo crece de manera desmedida, ¿no? Tanto en la educación popular, en la prensa, etcétera, ¿no? De esta manera el continente europeo se va preparando para la guerra. Recuerda que a la Primera Guerra Mundial también se le llama la Gran Guerra. Bien, entonces, antes de hablar de esto, vamos a ver qué otras cuestiones llevaron a la Primera Guerra Mundial, ¿no? Por un lado está, por ejemplo, la tensión de lo que es la crisis marroquí, ¿no? Hay una cuestión aquí, la crisis marroquí. Profe, ¿qué es la crisis marroquí? La crisis marroquí fue, pues, ¿no? Cuando en Marruecos, aquí en esta zona de Marruecos, empieza a haber un problema, ¿no? Es decir, el sultán de Marruecos le pide a Alemania que interceda por ellos. ¿Por qué? Porque Marruecos estaba bajo un proteccionismo. En otras palabras, ¿bajo qué proteccionismo estaba? Bajo el proteccionismo de España y Francia. Entonces, en un momento hay una tensión, ¿no? Una tensión entre Alemania, Francia y España, ¿no? Porque llega un momento en que Alemania parte hacia Marruecos, hacia su puerto que se llama Abukir, es el puerto de Marruecos, lleva una cañonera y le dice prácticamente a Francia, ¿no? Si no te retiras, voy a bombardear el puerto. Obviamente Francia, que no quería entrar en una guerra contra Alemania, cede. ¿Y qué hace? Le otorgan a Alemania Camerún, ¿no? Para que las cosas se calmen. Pero si te das cuenta, hasta ahí Alemania ganó algo. Bien, esa es la primera crisis, la crisis llamada la crisis marroquí. Bien, entonces, esa crisis marroquí ya, pues, no puso las cuestiones un poco tensas acá, ¿no? Ya hay una cuestión tensa acá con la crisis marroquí, ¿no? Por lo tanto, pues, no, se da después la crisis balcánica. En este caso, el imperio austrohúngaro y ruso querían acrecentar, ¿no? En la zona de los Balcanes. ¿Por qué querían tener aquí potestad en la zona de los Balcanes? ¿Por qué? Porque la mayoría de países se habían independizado de Turquía. Entonces, aquí como la mayoría de países se independizó de Turquía, hay una cuestión acá de Austria-Hungría de que de poder ganarse a estos países, ¿no? ¿No? De poder poseerlos, ¿no? Entonces, empieza una guerra que es la Primera Guerra Balcánica en el año 1912, donde Rusia va a apoyar a la Liga Balcánica contra Turquía. En este caso, Turquía quiere recuperar sus territorios que ha perdido, ¿no? Obviamente los territorios que ha perdido no quieren volver a ser parte de Turquía. Entonces empieza la Primera Guerra Balcánica, ¿no? En este caso va a haber victoria para la Liga Balcánica, ¿no? La alianza entre Serbia, Montenegro, Bulgaria, Grecia derrotan a los turcos, ¿no? Y luego se da la Segunda Guerra Balcánica, ¿no? Que esta enfrenta directamente a serbios contra búlgaros, ¿no? En este caso, al final se da la paz de Bucarest y Bulgaria tiene que ceder territorios frente a Serbia, ¿no? Pero ya para eso hay una rivalidad, ¿no? Una rivalidad por estas guerras que se van dando. Y aquí empiezan los problemas, ¿no? Porque va a estallar la guerra en algún momento, ¿no? En este caso, em, hay una cuestión acá un poco, se puede decir, tonta, ¿no? De parte del archiduque, ¿no? Que nos vamos a percatar aquí. El archiduque, ¿no? El señor, pues, ¿no? Francisco Fernando, heredero de la corona austrohúngara. Este señor le habían avisado que ahí en esa zona donde estaba yendo él a Serbia, habían, pues, ¿no? Movimientos nacionalistas que lo querían fuera del país, ¿no? Y que le habían dicho que si entraba a suelo serbio lo iban a matar. Este señor lo tomó la broma y siguió caminando. Mientras está yendo en su carrito, sucede el primer atentado. ¡Blum! Primer atentado. ¿Qué crees que hizo esta bestia? Se quedó. Se quedó. Hubo un atentado al frente de su nariz y se quedó. Pensó que eran fuegos artificiales. Se quedó. Siguió avanzando el carrito y se da el segundo atentado que no lo mató y se quedó.
Y en el tercer atentado, ¿no? La tercera es la vencida, sacaron su fierro y le metieron bala y lo mataron a este señor. Punto y aparte, ¿no? Muere el señor, por lo tanto, ¿qué sucede aquí? Austria, molesto, pues, ¿no? Molesto por lo que ha pasado, le dice, ¿no? Que tiene un día para poder, pues, no, permitir que la policía de Austria llegue a Serbia e investigue el caso. Obviamente Serbia no permite que entre ninguna policía ni que se investigue el caso dentro de su suelo. Por lo tanto, en ese momento Austria le declara la guerra a Serbia. Bueno, entonces Rusia, que era aliado de Serbia, le declara la guerra a Austria. Alemania, que era aliado, pues, ¿no? De tanto de Serbia, disculpa, de Austria, ¿qué hace? Le declara la guerra a Francia y Rusia. Alemania, en ese momento, pues ya declaró la guerra a un imperio central, ¿no? Por lo tanto, Gran Bretaña le declara la guerra a Alemania y Austria. Bien, y a partir de ese momento, chicos y chicas, empieza lo que es llamada la Primera Guerra Mundial o también llamada la Gran Guerra, ¿no? Que está dividido en cuatro etapas, ¿no? La primera es la guerra de movimientos, ¿no? En esta guerra de movimientos cada uno busca pues no asentarse en un lugar, ¿no? Bien, entonces en esta primera guerra de movimientos que vamos a observar, eh, ¿qué es lo que hace rápidamente Alemania, ¿no? Recuerda que Alemania va a tener que pelear en dos frentes, ¿no? Uno es el frente oriental, que es contra Rusia, y otro es el frente occidental, ¿no? Por lo tanto, aquí Alemania lo que plantea rápidamente es una victoria en los dos frentes, ¿no? En este caso, Alemania va a plantear lo que es el plan Schlieff, ¿no? O Schiefle, no sé cómo le dirán, te lo voy a escribir, que es una guerra relámpago para poder entrar por Bélgica. Pobre Bélgica, ¿no? Siempre lo invaden para poder, pues, no conseguir algo, ¿no? En el plan Schiff, ¿no? Schiff, ¿no? Preveía una guerra de relámpago contra Francia por Bélgica, ¿no? Por ahí quería entrar. Bien, entonces los alemanes entran por Bélgica y cuando están a una nadita de París se da lo que es llamado el Milagro de Marne, ¿no? Así se llama esta batalla, el Milagro de Marne, porque Francia logra detener el avance alemán en la batalla de Marne, ¿no? Entonces la guerra relámpago que plantea aquí Alemania no resulta y el frente occidental queda inmovilizado, obviamente por la sencilla razón de que se da la guerra de trincheras, ¿no? Entonces, el avance alemán más importante se va a dar en el frente oriental, ¿no? En este caso, Rusia es presionada por Gran Bretaña y también presionada por Francia para que ataque a Alemania. Entonces lo ataca y aquí se van a dar dos victorias importantes para el frente pues alemán, ¿no? Rusia va a ser derrotado en los lagos Masurianos y en Tannenberg, ¿no? Ahí es frenado. Bien, entonces a partir de ese momento ya se da, pues, ¿no? La guerra de trincheras, ¿no? Esta guerra de trincheras se da en los dos bandos, ¿no? En este caso, pues, se da una guerra que es muy larga, ¿no? La guerra de trincheras es larga, ¿por qué, profe? Porque sales de un hueco corriendo en un campo y al otro lado del hueco, porque son huecos que sales de un hueco en otro hueco, hay un loco que está con su ametralladora que te está disparando, pues, no 100 balas por minuto o 200 balas por minuto. ¿Qué puedes hacer tú corriendo contra una ametralladora? Nada. Me recuerda que la bala de una ametralladora es de este tamaño, ¿no? Este es su calibre, una bala de ametralladora. Imagínate que te da esta bala en el cerebro. Te vuela la mitra, ¿no? O que te cae en el cuello. Te vuela la mitra. Te cae en el pulmón. Moriste. Entonces, obviamente, esta guerra de trincheras era una cosa, pues, bien, bien irreal, ¿no? Pero en esta guerra de trincheras se van a dar dos batallas importantes, ¿no? La batalla de Verdún y la batalla de Somme, ¿no? En la batalla de Verdún y Somme hay una ligera, se puede decir, una ligera ventaja para Alemania, ¿no? Ligera, muy ligera ventaja para Alemania. Sin embargo, ambos bandos pierden una cantidad inconmensurable de hombres aquí. Bien, entonces sigue esta guerra de trincheras. Pero aquí también, pues, no, vamos a ver un cambio de la guerra, ¿no? Por ejemplo, año 1915, ¿qué hace Italia? Traiciona a Alemania y se pasa al bando de los aliados. En el año 1914, el Imperio Otomano y, y bueno, y el imperio, bueno, no imperio, sino Bulgaria, ¿qué hacen? Se van a pasar al lado de los imperios centrales, ¿no? Bien, en este momento,
las colonias cobran una importancia trascendental. ¿Por qué? Porque van a aportar recursos económicos y mano de obra para fabricar armas, ¿no? Por otro lado, también se da, pues, ¿no? Lo que es la guerra submarina, ¿no? En este caso, la guerra submarina que se va a dar de parte, ¿no? de Alemania, que dice que en este sector de acá, ¿no? Lo voy a señalar rápido, en esta parte de aquí, Alemania, a todo barco o submarino que ingrese por esta zona, ¿qué hace Alemania? Lo bombardea con torpedos, ¿no? Entonces no se puede enviar recursos del Reino Unido hacia Francia mediante el mar. ¿Por qué? Porque pues no, Alemania lo va a destruir, ¿no? O casualidad, ¿no? Porque o casualidad. Justo ingresa pues no un barco americano en Lusitania iba a ser, pues no, derrumbado, bajado, pues no, por un torpedo alemán. Sin embargo, para esto, Estados Unidos no quiere entrar a la guerra, ¿no? Hay que recordar una cuestión acá simple, ¿no? Es un error que la PRE cometió por muchos años, que es el que te dicen, ¿no? ¿Por qué ingresa a la guerra a Estados Unidos? No ingresa por el hundimiento de Lusitania, ¿ah? La cuestión importante para que Estados Unidos ingrese a la guerra es por el telegrama Zimmerman, ¿no? Enviado en el año 1917, ¿no? Tú dirás, profe, ¿qué es el telegrama Zimmerman? El telegrama Zimmerman fue un telegrama enviado por los alemanes hacia México para que México invadiera Estados Unidos y pudiera, pues, no, reconquistar las zonas que le había quitado, que le había quitado a Estados Unidos. Recuerda que Estados Unidos le quitó zonas a México, ¿no? En una guerra, la guerra de México contra Estados Unidos, ¿no? Le quitó zonas. Por lo tanto, aquí eh, no, ese telegrama Zimmerman llega al sistema de inteligencia británico. Obviamente los británicos, ¿qué crees que hicieron? ¿Le pasaron la voz a Estados Unidos? No. Los británicos lo filtraron a la prensa. Obviamente la prensa hizo un escándalo de esto y la presión mediática hizo que Estados Unidos entre a la Primera Guerra Mundial. Obviamente esta entrada de Estados Unidos equiparó la balanza. ¿Por qué? Porque para el año 1917, por ejemplo, en el propio vamos a ver la Revolución Mexicana. No, no vamos a ver la Revolución Mexicana. Lo siento. Hubiese sido chévere, es una revolución bien bacán, pero no la vamos a ver. Es igual que la Revolución Inglesa, tampoco la vimos, ¿no? Pero bueno, entonces, año 1917, ingresa Estados Unidos a la guerra, y también ese mismo año, Rusia, que estaba viviendo la Revolución Rusa, se retira, ¿no? Y firma el Tratado de Brest-Litovsk y se va de la guerra, ¿no? Entonces, obviamente, aquí vemos un panorama, ¿no? Estados Unidos entra a la guerra y Rusia sale, ¿no? Obviamente compensa ¿no? esta guerra y de manera pues favorable para los aliados, ¿no? Porque si te das cuenta, Rusia es un país que atrasado, está muy atrasado armamentísticamente, ¿no? Cuestión muy diferente, pues, ¿no? En el caso, pues, ¿no? De Estados Unidos, ¿no? Que es una potencia consolidada, ¿no? Un resumencito de la Revolución Mexicana. Ahorita es un poquito complicado que te dé. La otra semana puedo coger. mm, Si puedo entrar 5 minutos antes y hablar un poco de la Revolución Mexicana, ¿no? Pero ahorita es un poco complicado. Pero la otra semana sí puedo hacerlo. Pero no les va a venir, ¿ah? Pero bueno, si quieren como cosa friki, normal les puedo hablar de eso. En admisión viene, man, ya no sabía que le habían puesto. Ah, ya. Entonces la otra semana entran 5 minutos antes y yo empiezo a hablar un poco de la Revolución Mexicana rápidamente, pues, ¿no? Algunos puntos importantes. Ya no se preocupen. Bien, entonces, ¿qué sucede aquí, no? Una vez que Rusia se retira de la guerra, aquí, bueno, rápidamente los alemanes van a llevar todas las tropas que estaban en el frente, todas las tropas que están en el frente oriental, lo van a llevar para el frente occidental. Entonces, lo que quiere hacer rápidamente aquí Francia es, antes de que llegue Estados Unidos, tiene que entrar rápidamente a París y no van a perder la guerra. Entonces empieza una batalla pues no decisiva, que es la segunda batalla de Marne, donde van a ser derrotados los alemanes. Y a partir de ese momento ya el imperio austrohúngaro, el imperio turco se rinde y Alemania se queda sola. Por lo tanto, en ese momento pues no se da el armisticio con Pekín y Alemania tiene que rendirse, ¿no? Se rinde y a partir de ese momento pierde, ¿no? La Primera Guerra Mundial, la Triple Alianza, ¿no? Pierde y se da, pues, ¿no? Lo que es
los tratados de paz, ¿no? En este caso, el tratado de paz más conocido es el Tratado de Versalles, ¿no? Firmado en Alemania, donde prácticamente Alemania va a perder todo lo que había ganado, ¿no? Alsacia y Lorena vuelven otra vez a Francia, Poznania pasa a Polonia, el corredor Danzig que separa Prusia, ¿no? Prusia Oriental del resto, y se reparten las colonias entre los vencedores. Es decir, las colonias de los otros países se las van a repartir entre los vencedores. Se le impone un pago de reparación fuerte a Alemania, ¿no? Prácticamente se le entrega la zona minera del Sarre a Francia. Hay una incautación de bienes y flota mercante que también va a perder Alemania. Y se le restringe que solamente tenga un ejército de 100.000 hombres, nada más, ¿no? Se prohíbe que Alemania y Austria se unan, ¿no? Y se va a desmilitarizar toda la zona del Rin, que es Renania, ¿no? Donde estaba la industria, pues, ¿no? De producción de armamentos de Alemania. Bien. Entonces, obviamente, pues, no quedó devastado Alemania después de la guerra, perdió una cantidad enorme de territorios, ¿no? Bien. También se va a crear la famosa Sociedad de Naciones, que no sirve para nada. Lamentablemente no sirve para nada, que uno de sus objetivos es garantizar la paz y fomentar la colaboración internacional, ¿no? Obviamente, esta Sociedad de Naciones eh, se convirtió en una organización, pues, ¿no? Que no tenía ni a Estados Unidos ni a Rusia como países, ¿no? Por lo tanto, tampoco estaban los países derrotados dentro de esa organización, es decir, Alemania, Austria-Hungría, ¿no? Y también lo que es en el caso, pues, ¿no? Del Imperio Turco, no formaban parte de la Sociedad de Naciones, ¿no? Eso también es parte del fracaso de ellos, ¿no? Bien, ahora, todo este problema generó, pues, ¿no? Conflictos no resueltos, ¿no? Por ejemplo, Alemania quedó con un revanchismo, ¿no? Se formó ahí una clase de clima revolucionario, ¿no? También esto hizo que los movimientos ultranacionalistas surjan, ¿no? Ya sabemos que más adelante ascienden los movimientos fascistas, ¿no? Por esta misma cuestión. Bien. Y esta consecuencia, pues, ¿no? Llevó a una cantidad de muertos inimaginables, ¿no? Benefició económicamente a Estados Unidos, que hizo préstamos a los países de Europa. Desaparecieron grandes imperios como cuáles. El imperio austrohúngaro desapareció, desapareció el imperio turco y también desapareció el imperio ruso, ¿no? Desaparecieron también. Y se van a crear nuevos países, ¿no? ¿Como cuál, profe? Se crea Checoslovaquia, Rumanía, Bulgaria, Albania, ¿no? Se van a ir formando otros países ahí, ¿no? Eh, Letonia, Lituania, ¿no? Se van formando. Hay una división aquí, un nuevo mapa de Europa, ¿no? Bien, entonces chicos, chicas, ese es el fin de la clase el día de hoy. Les voy a pasar las respuestas rápidamente. Ahora, también cabe la posibilidad que como ustedes me están comentando, eh, que se dé, pues, ¿no? ¿No? Que de repente la pre más adelante ponga al, no ponga la Revolución Mexicana si lo ha puesto dentro de su programa. Pero si no lo pone, yo lo voy a hacer la otra semana de manera rápida, ¿no? Así que traten de entrar 5 minutos antes para avanzar ese tema, ¿no? Si no, no va a haber tiempo. 1B, 2D, 3B, 4B, 5B, ¿no? Ya. Bien. Eh, Estudien bastante, nos vemos la próxima semana. Si tienen dudas, siempre recuerden escribírmelas, ¿no? Chao, nos vemos, cuídense.